Hoy, en Los Profesionales, escándalo total. A días de anunciar su casamiento, Cristian Castro abandonó a Mariela y se fue con otra. Nos casamos este 2 de febrero, así que estamos afinando los detalles. Ojalá que mi mamita esté contenta. La furia y enojo de Guillermo Francella por las críticas de Raúl Rizzo. Hablando de actuación hace unos días, si te llegó, Raúl Rizzo hizo un comentario. No, siempre estoy decía cómodo. así como que no eras buen actor, que eras eficaz pero no eras bueno. Un besito. Crece la interna familiar en los Tinelli. Habló su ex, Paula Robles, y su hija, Mica Tinelli. ¿Cómo estás viviendo este momento tan especial para la familia? Hermoso. Me imagino. ¿Cómo está Juanita? Está bien. Con Marcelo, ¿cómo está la relación? Se están comunicando. Guillote versus Rocío Oliva. Viejos rencores, pase de factura y escándalo. Hay que preguntarle a ella cuál es. Viejo y de modelo. Sigo soplando. Todo esto y mucho más en Los Profesionales de Siempre. Estamos en vivo, empieza la semana y en Canal 9 ya se encienden las luces y el brillo del espectáculo con la figura más popular de la televisión argentina, Florencia de la B. Hola, yo mejor, sí, atrevida. ¿Cómo están todos? ¿Qué dicen? Bienvenidos a Los Profesionales, lunes. Sí. Ya el día te invita. Te digo ya para venir con bikini. 26.5. Claro, ideal. ¿Cómo están todos? ¿Cómo pasaron este fin de semana? Hermoso. ¿Qué día? Ya primero, Sí. un aplauso ¿Para quién? toda la gente de Boca. Ah, mirá. Acá hay mucho. Boca. Turca, qué partidazo. Qué clásico. La verdad, no, yo te colapinto todo. Sí. Estuvo Dua Lipa, ¿viste? Mirá, ni me lo digas. ¿Qué? Ni hablemos de ese tema. Igual Dua Lipa, te digo, primero el homenaje que le hizo a Miranda, yo no lo podía creer. ¿Viste? Primero Soda Stereo, después el de Miranda. Simpática. ¿Viste vos que decís que es malísima la otra? No, es verdad. Se fue a comer por todos lados. No, Simpática, no. divertida. Sí. No, tremendo. Aparte un tema. Habla español también, ¿viste? Habla español. Bueno, tiene muchas autoras Sí. argentinas. Ella recomienda libros de acá de Argentina. Así que la verdad que Es una argentina genia ya. Total y absoluto. Igual, tengo que decirte, yo ¿Qué? que vivo en zona. Ustedes no saben qué infierno que fue Sí. transitar Te la regalo. durante todo el fin de semana. Qué alegría, ¿no? No, maldiciendo ya directamente. El sábado fui a Hong Kong Style, que es un lugar Sí. que me encanta. Ah, sí. Que el chef es Walter Lui, que hace una comida japonesa que es espectacular, divina, y está ahí justo, Claro. cerca de la cancha River, y no sabe lo Sí. que voy a estacionar y todo eso, pero bueno, divino porque es como que se activó el fin de semana, pero estuvo primero el viernes todas mojadas bajo la lluvia, Mojadísimas. Claro. esperando a Dua Lipa que no te mueve nada, porque viste cuando sos pendeja, ¿qué te importa la Olvidá. lluvia? Te enfermás cuando ¿Qué, sos que chica? podés quedar Claro. seca ahí, no te importa nada? Claro, pero bramó ese estadio de River, que menos mal que tuvo Dua Lipa porque después no tuvieron otra alegría. Perdón que lo diga, perdón. No lo... Cuidado, Florencia. No, un chiste. Pará, Pero- claro. Esa. Pará. Es lunes. Ahí va. Dale. Mueve, Florencia, mueve. Sí. Bueno, entonces, la pasé bomba y ayer me fui a la feria francesa. Es verdad. ¡Qué hermoso! Qué linda bien la se capelina que come. tenía. ¿Viste? Luciana Claro. francesa Porque el estaba. clima estaba A tu tan taler. divino. Amo, si hay pocas cosas que me gusten más en la vida que hacer feria, gente. Si tienen la posibilidad, sí en vivo de feria. Porque podés comer cualquier cosa. Viste que me decía, Sí. picoteo esto, picoteo aquello. Así que yo con muy pocas cosas soy feliz. Así que, señora, espero que usted le haya pasado también. Ahora vamos a hablar. Tuvimos un fin de semana Uy. movido en el mundo del espectáculo. ¿Qué pasó? Por favor. Ha pasado de todo, pero yo estoy devastada, no lo que sigue. Ah, Mirá no. cómo estoy, mirá cómo quedé. No, no Ah, mirá. Flor, Ahí está, mirá. El tajo, no. Escucha,
pero quedé devastada. ¿Sabe lo que nos pasó, señora? ¿Qué? ¿Quién se separó? ¿Quién? ¿Quién se separó? ¿Quién? ¿Quién se separó? Porque para mí ella no sabía que se había separado. No sabe. Porque él se desapareció 4 días. Claro. Ahora se fue vengo, de dijo gira. él. Fue a comprar cigarrillos. El famoso ¿Quién? se fue de Dijo, gira. ahora vengo. Ah. Se fue a otra provincia directamente. a la porque no, es feria No que- puede ser. Pero porque queda cerca. ¿Viste? Vos decís Córdoba, Mendoza está ahí. Claro. Ahí nomás. ¿Quién? Cristian Castro. No podrás. Pero vos No te das podrá. cuenta- pero vos te das cuenta que vos estás haciendo de la mamadera como una boluda. Calentándole, porque se la pones a baño María para que no se queme. Y él se te va con otra. Mira vos. ¿No se iba a casar? Está devastada. Yo para ¿Pero mí... no se iba a casar, Flor? No, En pero yo te febrero. cuento. Ya se lo hizo Él- esto. La gran castreada. Sí, Y sí. me cuesta creer que tú, mi amiga, tú... Ahí va. Baila, Florencia. Sí. Sabía que lo amaba, que él era mi locura, que él era... Claro, porque aparte es una trama solo mío. ¿Y cómo dice? ¡Trampa! Tú me hiciste trampa. Y yo creía que eras tú, Esa. mi amiga del alma. Quemé mis labios por ti. Escucha. Y ahora toca sufrir. Y entonces, Ya con cuenta caí en tu maldita trampa. una vez más, sí. ¡Dale, dale! Amiga traidora. Yo te iba a decir una cosa. Escúchame, te voy a decir algo. Sí. Vaya. Mariela estaba en su casa, Sí. planchando. Suena el teléfono. Con la Sí. Lo nene. ve a él en una foto No puede ser. No. con otra. Qué ingratitud. Pero eso se Pero hace, este escuchen, pero Castro. no es que la Pero ve es de con otra, ahora porque la vos decís, foto. apareció así con una... Claro, lo primero que apareció fue el video ese que ya caminando. Caminando. por Pero ella Mendoza. dice, esta la conozco. No. Dice, a ver, Claro. ¿quién es? Pero esta es la que estuvo jugando al fútbol con nosotros. Es mejor así, le dijo. Porque ustedes saben, yo le voy a contar a la gente que no conoce quizás al club de fan de Cristian Castro. Él es como si fuera un Payumbanda en Sí, ese, sí, en- sí, son en muy ese fan unidas. club. Es como si fuera, claro, como un Saibaba, es como, él nuclea Camisa todo, acá. claro, él nuclea todas El esas harén. mujeres que lo Ay, siguen. El harén, claro. Y él, bien de pay, ¿viste? Como que ficha, y se ve que Ficha. está estuvo jugando a la pelota y dice, no, Seguido qué bien lo que hace, marca ¿eh? ese 9, dijo. Entonces dice, mirá qué zurda que tiene. ¡Apa! Y dijo, Sí. me voy. María, ahora vengo, le dijo. Voy a jugar un partido. No volvió más. Mirá Y que les da de ficha beber. seguido, Florcita, 4 días, ¿cómo? Ficha seguido al club de fans. Por eso te digo, Es bastante terrible. seguido y desapareció. Ahora se ve que se fue a Mendoza, anda en el Valle de Uco perdido. A tomar vino. Entre los viñedos. Pará, y- pero estará perdido en serio. Esa. ¿Cómo? Quizás está perdido de verdad. No, En no. cerro. Pero igual que bien, porque él viste que suelta enseguida. Porque estaba hace 2 días y se casaba. Se iba a Claro, casar. La pero semana mirá, pasada Está en la que tarjeta. casar. en la No, ya bandereta. ¿te acordás ¿Cómo? que ya lo hizo esto el año pasado? Sí, esta película ya la vi. con la tucumana. Claro. Primero con la Se tucumana. casaba en febrero. Mañana se casaba, estaba preguntando de verdad, y tengo Carlos mis Paz, dudas, Flor, perdón, digo, en Carlos Paz ya estaba averiguando por el tema, en serio esto lo digo, de la mesa dulce, lo que iba a pasar, lo que iba a pasar en ese casamiento. Sí. No vamos a pensar que me Bueno, están que me lo mintiendo pasen en un para mí, programa pero en no les vivo. creo Chicos. yo igual. ¿Cómo? Y le dijo, vuélveme a Yo no querer. les creo. Epa. A este supuesto engaño. ¿Por Perdón, qué? de que soy pisador. Hoy no tengo un buen día, no dormí. No, es verdad, no Porque tiene un buen hoy día. no. Sí, Qué sí. raro. Guarda que Débora está con la menopausia, nos va a matar no, a no, todos. está guarda. terrible. Tengo Débora. calor menopáusico, guarda con todo, Dale. pero mucho no les creo. Te busqué en el club el fin de semana. Estuve, Deborita. querida. ¿Ah, sí? Pero Lolita venía de un campamento, estaba De también. repente. Ah, porque la vos luna vas, en- claro, porque yo ya los míos son grandes. Vos vas para el lado de los chicos. Claro, sí. De toda la criatura, claro. Yo ya ¿Vos te estoy fuiste más a la pileta? Yo Otro huyo de ese capítulo. lado. ahora. En cualquier momento me voy atrás tuyo, olvídate. Pero Débora, ¿vos qué no le Lo crees? agarró No con le el creo. chipote chicho. A la del club de fans. No le creo a este problema que tiene, a este engaño. Más allá de que ahora vamos a desarrollar el tema. Pero Mariela sorprendida, querida, no sabe con quién está saliendo, si te sorprende que se fue 4 días. Bueno, no te enojes. Pero más allá de eso, Sí. mucho
Yo no creo en esta caminata con la formoseña presidenta del Club de Fans de Córdoba. Es terrible, No Cristian. le creo. Pero ¿Vos creo decís que que no no, es que está armado? Nos mienten. No le creo. En febrero se viene el casamiento, levantamos un poco el perfil, los canjes. No le creo. No, pero justo. Va a sacar otro disco, seguro. Ahora Entonces, vamos a ver, ahora vamos a ver. A ver, esto ya lo dijimos. Ya la está, tablet. Cristian Castro ya fue. Furia y escándalo. Ay, ¿qué pasó con Franchella? Fede Flower está haciendo enojar a los famosos. No No te puede puedo ser. creer. ¿Qué terrible. le preguntó? ¿Qué le dijo? ¿Pero qué le dijo? ¿Portero en lugar de encargado de edificio? ¿Qué le dijo? No, No, le no. dijo que no era buen actor. No era buen actor. Que no era buen actor. No era Que no buen era actor. buen actor. Parece ser. Claro. Claro, no. Habló fue de ra- política. No, le criticaron su performance actoril, digamos, Claro. y no le gustó nada. Y lo vamos a ver porque le hicimos nota, por supuesto, al gran Franchella, porque, bueno, Raúl Rizzo lo criticó, pero Raúl Rizzo viene criticón últimamente. A mí me encanta, ¿Viste? Rizzo. Viene No, como Está medio tranquilo ahora. ahora. Rizzo. Yo lo escucho manso ahora. enojado. Sí, Está sí, re bueno, manso, no tan manso, No tan- no va a estar tan manso, Flor, lo vamos a ver hoy. Bueno, me encanta. Interna familiar. ¿Qué pasa con Marcelo Tinelli? ¿Vuelve al final? ¿Ah, sí? Mañana no sabemos. Hasta Ok. que no lo haya sentado, te Mañana te digo. cuento. Y claro. Parece que vuelve Marcelo. al streaming. Paula ¿Vuelve? Robles, su ex, apareció. Le hicieron una nota. ¿Viste que ella siempre ¿Cuál? tan expresiva? Sí, claro. Sonriente siempre, ¿viste? Sí, pero viste que habla. Claro. Igual ella, que bien, ella en el mejor momento se fue. Te digo, todavía ¿ves que dulce, todavía bien, acomodada, todo bien. Me habla muy bien ¿De quién? de Juanita, como de la crianza, de cómo crió ella a sus hijos. Ok. Me hablaron este fin así, como viste, como cuestiones varias. Sí. Viste que yo conozco mucha gente de la moda. Es verdad. Entonces, Sí. que la conocen, así que Vos me hablaron conocés muy mucha bien. Vamos a ver gente. qué nos decía Paulita. Pero bueno, tenemos un programón preparado para vos. Como siempre, quédate prendida a la pantalla del 9. Hacemos Luquete y empezamos Con con todo. ¿Qué tenés ahí? Mirá qué Un divina. puma. ¡Bota! Mirá. Muy linda. El puma con botas. todo. Que viste que una bota siempre te queda bien con cualquier vestido. Sí. Este vestido de Something Else, divino. Precioso, Ya lo usé Flor. estampado con otro modelo porque me gusta mucho. Selvático. Porque el fondo negro siempre queda bien y la verdad que este modelo me encanta. Porque hay muchas que no le gusta la campana plato, no le gusta Claro. el vestido se base. Entonces es divino porque es una línea más recta, hermoso. Precioso. Adoro, me encanta. Mirá lo que son. Los estampados de ella son únicos. Y miren los aritos, señor director. Son Ahí está, divino. divinos. ¿Y el otro? Es igual, querido. Ahí está. Muy lindo el pelo soñado. Precioso de el pelo. Marcelo Jai y el make-up divino de Martín Blanco. Del make-up Uno. que siempre se luce. Sí. ¿Viste ahora que parece que el matrimonio le hizo bien? Porque está que Dios me libre, no sabes. Con todo. Es otra persona. Los así que le tips que mandamos dan, a hacer además. Todo, siempre. Sí. Así que lo pueden seguir en su Insta, @Martín Blanco Makeup. ¿Ok? Y vos volviste a vivir, querido. Me encanta. Vamos a meternos de lleno con el programa. Vamos. Con Débora D'Amato que vino, que tiene No, un... no, calor. ¿sabés? Que, y sí, viste. Tiene el unos clima. humores ¿Qué hoy, está. pasa? Qué calor. No, para mí igual está, no sé, debe ser Mercurio retrógrado algo así. No, Sí, para mí es fin de año. sí, Es entró- fin de año. Vos hace decís, eso. ya quiero hacer las compras, vos decís, ya hizo está el Entró tema. Mercurio ¿Viste? Vos decís, ¿qué retrógrado en compro? Mi amor, Escorpio, yo estoy mi aprendiendo a hacer pan Sagitario. dulce con lo caro que está. Ah, sí, yo sé hacer después. Todo te vale, le pones todo. Dale, me encanta. Pero bueno, el programa, volvamos al programa. Volvamos, esa es una Cristian, escuela de cocina estaban ella. Sí, ¿Qué era la casi. Monteverde? ¿Qué le pasó? Todo casero es más barato, señora, señor. No, Cristian, que a ver, primero no te puede sorprender nunca que Cristian Castro se vaya y no vuelva. No. Ya si te sorprendés, no conoces al tipo que tenés al lado. Pero más allá de eso, Es que a mí me sorprendía más hacer una mamadera de esa edad que tiene, ¿no? También, claro, que se, llama la vaya, atención. que se vaya sería lo más Es normal. lo menor. te dice la, Oh, no, la mamadera claro, punto tal María, A Baño Baño María, María. es como que sí, bueno, pará, charlemos un poco, hay algo que está fallando. Claro. Pero más allá de esa parte, parece que, como bien dijo Florcita al principio, hubo un partido de fútbol en el que se conocieron. Cristian es, como bien dijiste vos, Florcita, un tipo que conoce mucho a su club de fans. Sí, Sí. le da mucha bolilla. Y la mucha. Mucha. Demasiada. 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 Claro. Es No muy para. amoroso, es un tipo muy amoroso y cuando te pone el ojo, pone la bala. Eso Claro. es una realidad. O la mamadera, como La ustedes chichona. quieran elegirlo. La realidad es que se fue a Mendoza. Sí. Qué linda provincia. Hermosa. Si la Qué- querés- Ay, Ah, por no. favor, Chaca mira, de si te Coria. digo. Todos nos iríamos a Si me volviera a Mendoza. casar, me casaría ahí, Sí. te digo. Sí. ¿O no? Bebes muy bien, comes muy bien, es un calor seco. No Seco, el pelo te queda divino. Divino, Siempre lacio. lacia. Sí. Con Ay, todo no el hay sol. humedad, Nunca frizz. Nunca la humedad, ahí estamos todos de acuerdo. Ojo con el viento sonda, ¿no? Ah, sí, no, claro, más, te vuela, vuela y todo además te ahí. vuela. Pero bueno, Sí. no importa, vas en el momento en el que Sí. te metes, Sí. te quedas en una casa linda. Se fue a Mendoza,
y se lo vio en una caminata con una formoseña, que después se supo que era formoseña, que es la caminata que estamos viendo. ¿Quién grababa, me pregunto yo? Por eso, ¿me permitís dudar? ¿Por qué las medias tan altas también, Bueno, no? no, Perdón, después, si querés, perdón. Cuando venga Fabián hablamos porque los looks de Cristian, más allá de que él joroba y somos tías, más allá de ser tía, no... O al fútbol. Se sube la media muy arriba, el pantalón muy arriba, la remera muy colorida. Pero, más allá Pero de- él viste que él tiene un sobre estilo gustos, único. sí, absolutamente. Iba caminando con esta morocha que de lejos, pelo largo, parecía que era su pareja, No, hasta que no, se nota era que su no es pareja. ¿Quién era? Su pareja está en Córdoba Es haciendo... parecida, ¿verdad? Su pareja está vendiendo en redes muy bien departamentos muy lindos de Ah, Córdoba. sí, igual es lo que me Rari. sorprende a mí, Débora, que ellos eran como siameses. Sí. Iban a todos lados juntos. Él es ¿Por así. qué ahora ella dice? Porque ahí es donde tenés que empezar a sospechar. ¿Qué Porque si hay pasó? que ¿Por ir qué no lo solo, ¿qué está acompañó? pasando? Me voy a Fue Mendoza. solo, Y ¿o viene, no? y viene la Sí, bueno. presidenta del club de Raro. fans con nosotros. Y Mariela se quedó vendiendo departamentos. Por eso a mí me hace ruido de mínima. Sí. Pero porque estoy desconfiada. Sí. Hablamos, nuestra producción habló con Mariela. Mariela dice que está bajón, que no quiere salir porque estaba pasando un mal momento, porque hace 4 días que estaba preparando el casamiento Sí. para febrero. Ya mandó la participación. 4 doritos después. El Save the Day. Claro, de 4 Ay, doritos es después, que debe- él caminando con esta formoseña, debe tener presidenta alguna del Club de fobia Fans con de el Córdoba, casamiento, él. allí en Mendoza, caminando con él y compañía. Está boicoteando. Tampoco es que este video es, digo, están Claro. caminando, No, tampoco no, están pero es Cristian chapando, Castro, apretando. querida. pero Cristian pará. Castro no camina con nadie Pero que si no, la no le escuchás a ponga- Mariela después. Bueno, Sí. pero... Claro, hablamos con Mariela y está realmente mal. Está realmente mal. Dice que se fue y no sabe a dónde. Y recordemos que Bueno, también... entonces Tiene que teléfono, Mariel- ¿por qué no le mando un WhatsApp? Hola, Bueno. Cristian. Mandale. Hola, Cristian, Sí. ¿cómo andás? No sé. ¿Dónde está, ¿Qué es bicho? este Si no sabes que video? preguntarle si tomaste la leche, qué sé yo, no sé. Sí. Preguntarle algo. ¿O quién te hizo la lechita estos cotidiano. días? Es raro. Pero también es raro cómo se habían amigado, cómo se habían peleado. ¿Se acuerdan que después salió Mariela con unos Tuvo dos audios novias que hablaban más, mal de sí. Cristian? Él Horrible. se enoja No, y y de las después mexicanas. vuelve. ¿Por qué digo esto? Hay que ver cómo termina todo esto. Lo que es verdad es que Mariela, es verdad, lo que decías vos, Flor, y Deo, estaba preparando el casamiento y también tiene un hijo y tiene muchas casas para vender. Ella también se ocupa de su trabajo. No, Si él pero siempre se venía ocupando, Deben pero tener estaba una pegada a relación él, abierta. recorriendo Bueno, el por eso mundo. digo, le dejó 4 días. Mirá, Deben yo me tener tengo que ir relación acá abierta. Igual por algo tengo, familiar. tengo una No. persona que los Sí. conoce como nadie, a Cristian Castro y a toda su familia, y lo tengo en comunicación desde Miami, Florida. Ay, Miami. Bienvenido, Bienvenido a la Javier Argentina. Seriani, a la Argentina nuevamente. Que se ¡Gafas! está Él haciendo sabe un seguro. festín. ¿Cómo estás? Mazinger, mirá. Mazinger Z. Él sabe Hola seguro. Flor, ¿Cómo estás tanto Aquí tiempo? con la Welcome to vibra. Buenos Aires. Thank you so much. Qué lío que armamos la otra vez que estuve ahí. Por eso, y ahora imagínate, estaban organizando casamiento y se fue con otra. Felizmente cornuda, No. en vez de Ah, qué felizmente feo. Pobre casada. mujer. Horrible. Pero esto, Horrible él hace, ese es hombre. habitual, él hace esto con sus fans. Sí, claro. A mí me escriben mucho las fans de Cristian hace muchos años. Algunas me aseguran que se acostaron con él, me mandan fotos de él en la cama. Vamos a ver cómo empezó la relación de Mariela Sánchez con Cristian. ¿Cómo? Él se la presenta a Verónica Castro en un concierto de Yuri, allá en México. Ella después descubre una infidelidad con la formoseña y se estaban en Miami y él la echa. Pará, porque ¿acordás? ella Poné un mandó punto unos ahí. audios. ¿Con la formoseña? Con La la echó. formoseña la engañó y por eso enloqueció y le dio a las mexicanas y a él. ¿Era la formoseña? Claro, claro. Y él la echa porque ella entonces hace unos me audios retiro que lo yo dicho. agarro. En los audios ella dice que sí, que le metió los cuernos con esta chica, que olía feo los pies, que olía fea la boca, que era tacaño, Que que era limpiaba el mal del miserable. inodoro, un horror. No. Claro, Lo que decía. entonces él la echa de Miami. Estaban los dos en Miami, la Los echa. y audios. dice, Claro, "Te ¿te vas a acordás casar", que ella porque- llega a Buenos Aires de la noche a la mañana? Sí. La encontramos en el aeropuerto y Correcto. ella no quiso hablar y más o menos casualidad. ahí dio a entender que se habían separado, que en realidad le Había había pasado rajado. algo. Algo había pasado. Claro, él la Ella llegó echó de sopetón. Miami, le compró el boleto y le dijo, te vas a Buenos Aires ya mismo por los audios que sacaste que me Exacto. dejan muy mal parado. Claro. Pero sí existió el cuerno sí Claro. existió. Bueno, y Lo si que no, pasa no es que se sabe. Cristian Pero, fue un pero él poco- se había ido, en ese momento se había ido con una tucumana a Londres. Está con una otra. rubia. Rubia, la madre de verdad. 5 hijos. Después, Después la echó. con Ingrid, después Pero fue la eso. formoseña ya estaba. Estaba la tucumana, la formoseña, La es tucumana fue federal. esta, pará, Provincias digamos, Unidas. No Es tienen nombre muy las argentino. tipas. Es como Cosquín, La el Formosa. que lea todas las provincias. Todas las provincias con Es él. federal, chicos. Ahora, pará. Me encanta. Él estaba de novio con la cordobesa, la engaña con la formoseña y se va con una tucumana. Y después Correcto. vuelve con Parecen la empanadas, cordobesa chicos. y la vuelve a engañar con la formoseña. Me vuelvo loca. Provincias Unidas del Sur. Del norte.
Del Le norte, falta en este Ushuaia caso. ya para completar. Pero, Claro. pero Espera un Cristian poco. es así y ella lo sabe, Mariela sabe Claro, lo sé. perfectamente que es Puede una ser que cornuda tengan, te hago una consciente. pregunta, puede ser que tengan un convenio en el vínculo Sí, como está que le permita está tener una destruida. relación abierta. Está destruida, déjame yo lo chequearía. Bueno, pero la producción la llamó y dijo que estaba muy mal. Eso dice, Mira, bueno, ¿y qué va a Mariela- decir? Que diga. Le quiero preguntar. Mariela sabe perfectamente Claro. que Cristian tiene relación con las fans, Ahí que va. habla con otras chicas. Mariela sabe que le va a meter los cuernos 20 veces, pero Claro. creo que a Mariela no le importa. ¿Y por qué porque nos dice que Mariela está ya triste? aceptó Porque quiere volver. que vuelva. Ok. Ah, ok. Claro. Pero para vos, ¿se va a casar o no Primeramente, al final? ¿Se casan Hay o una no? boda. Raro todo esto. Cuando hay una boda es distinto. Una cosa es un noviazgo, los dos van por el mundo, se meten cuernos, pero una cosa es cuando ya hay una boda, un compromiso. Verónica Castro ya compartió muchísimo con Mariela, Claro. ya es una Está nuera probada. prácticamente. La perdonó después de todos los agravios que hizo. Ahora, qué necesidad de Correcto. casarse, Ella ¿no? también, Digo, con ¿no? todo el antecedente. Y aparte el Si último Cristian se casamiento separan casa la luna de miel. es por una cuestión de marketing y para tener prensa, para después divorciarse. Cristian siempre hace lo mismo. Cristian, yo ya lo conozco a Cristian. Claro, tipo, Cristian repite se un patrón. casa y esto le Bueno, da pero a prensa. veces tiene hijos también, es decir, no solo... No les da bola. Bueno, pero podría también... Pero Cristian no sé, necesita ese marketing, es un artista virtuoso. que No, va a pero los le estadios. gusta, le Ese gusta, le marketing- gusta. Le Claro, gusta que a él le hablen de gusta él. el show. Claro. Bueno, pero si hace Él chicos es en un el loco. medio, A él claro. le gusta que le hablen mal, hablen bien, que cuenten sus intimidades. Se ha puesto en tanga a propósito. Él no es ningún inocente, señores. Él lo hace todo a propósito. No quiere una carrera aburrida como la de Luis Miguel. No quiere una carrera Pero a mí seria. me encanta No quiere lo de trabajar Luis. tampoco. Me No parece es súper aburrido. divertido. ¿No será que No, pero él Mariela... cree que sí. No sé que están compartiendo demasiado tiempo, porque yo hace un año que no ¿Quién? veo un video a Pero Cristian, así es Mariela él. y él. Así es No él. veo un video solo de Mariela o solo de Bueno, Cristian. Por eso Bueno. se quiere, por Entran eso a un pas- desaparece 4 días Claro, después. claro. porque Claro, se agotó. Van por un pasillo, están juntos. Van a un Claro. aeropuerto, están juntos. Señores, Están a en ver, una plaza, están Cristian- juntos. Cristian Castro no cambia. Lo que acá pasa es que la camaleónica de Mariela se adapta a Cristian a todo y por eso duran tanto. Porque es ella la que tranza y dice, ok, pago el precio. Estoy Claro, acá, estar con Cristian veo significa esto, no me esto. gusta. Él no le está... Correcto, ella- ella Quizá- pagó el quizá precio si por son de estar pareja con un abierta y tipo nosotros así. no lo Claro, sabemos. es lo Ella que- tampoco es lo que sabe, yo me decía. parece. Perdón, si fueran de pareja abierta no estaría rota Claro, como exacto. está. No, Está de- rota de en la que sea- casa. Yo no le Ahora creo a le Mariela creen, en el hace 2 sentido. minutos yo- dice que no. No, pará. Pero ves Déjate cómo joder, sos, Débora. ¿verdad? Déjense un minuto. Yo no les creo nada a nadie. No ¿A creo, nadie? No, Y no le entonces- creo, a esta pareja no le creo Ah. nada. Lo que digo es, no A mí tengo por, créeme. si ella dice estar destruida, Pero debe estar destruida por ¿por qué. qué no le voy a creer eso? No Porque le se creo hizo en- mediático, Ellos deben tener este arreglo, como dice acá, que ella ya sabe cómo es él. Digo, hola, no ¿Y te está cómo poniendo es de él? novia. ¿En qué lugar se Azul. Ella no siente que lo estaba encaminando un poco Pero y decirle puede ser que que no, le querido, está nadie cuidando un poco encamina las a nadie. finanzas. Hay mujeres que tienen ese... Mirá. Sí. Mariela actúa como una mamá. Es como Y le una hace una mamá, mamá. una Verónica Qué Castro. Ya está Sí, mal Es el- parida la es- relación entonces. Es el Edipo que feo tiene cuando es- Mariela. Claro. Si Mariela logra estar al lado de Cristian, su bebé, es porque logra ser la mamá Es horrible. y ser porque la Verónica Castro. muy de Claro. terapia Y lo le que aguanta habla. todos los caprichos y cosas. Pero Mariela también es tóxica y es una mujer depresiva que a veces, lo que hizo la última vez, que es escupir todos los audios a gente desconocida, diciendo, él huele mal, no me gusta, me engaña, huele a aliento Enojado feo, decimos pata verdades, sucia, ¿eh? lo que sea, porque entra en estados que no puede controlar. Evidentemente, aguanta hasta que revienta. Entonces, en algún momento Mariela sí revienta y habla. Ese es el problema, Claro. Mariela. ¿Crees Pero, que se perdón, van a casar? perdón, pero en realidad son tóxicos, o sea, la relación es tóxica, ambos Sí, son claro, así, por supuesto. él con todas sus relaciones Pero ha él sido es tóxico. claro. Ahora, a mí me parece que acá lo que más le molesta a Mariela no es si él está con alguien. Que sea sino su que- público. Claro, que no sea Obvio. prolijo. O sea, esto es como, yo ya sé cómo sos vos, no vas a cambiar. Ahora, Negrito, no me andes caminando de la mano. Está bien, pero una caminata no tiene nada igual, que ver. No Ahí se importa, enteró de algo. porque Pero no deja de quizás- ser Cristian Castro, es como de Fedeval. Lo Pero ves pará, a ver, tomando un les café con una pregunto. mina y ya está diciendo que ¿A están qué fue a Mendoza? garchando. ¿Él tenía un concierto en Mendoza? Lo que tenemos acá entendido es que él fue a jugar porque se junta siempre con las fanáticas. Pero por eso cuando hablamos con Fue Mariela... por un picadito nada más. Claro, pero cuando hablamos con Mariela, que es verdad que ella está mal anímicamente. Entonces, por eso nosotros decimos, bueno, vemos una foto y vos, si vos decís que es una persona que siempre está bien con los fanáticos, si ves una foto caminando, no te Pero llama ¿por la qué atención. desconfía Ahora, lo ella? que dicen,
es que teóricamente ya estaba esta relación anterior. ¿Te puedo Por eso, aclarar algo? otra cosa, y con esto cierro. Atención con Mariela, porque Mariela es la misma que hace poco estaba en Miami con él y con su suegra, con la hija. En el con- partido perdón, que con la te madre quiero Cristian. agregar algo. O sea que la familia también la acepta a ella. Por eso ella se Sí, la siente como... aceptaron y le perdonaron por las supuesto, críticas. la perdonó. Dame un segundo. Perdón, que estoy medio mal yo y no tengo un buen día. Me dice alguien de un club de fans ¿Qué que te vos dice? conocés muy Sí. bien, que no es del club de fans esta chica. Entonces nos mintió. Pero no, la presentaron así como que Bueno, por pertenece- eso. Bueno, Sí, me sí. dice una chica del club de fans que conocemos muy bien. Pero hay no tenemos varias. ninguna Se odian duda de que ellos esta chica también. del club Debe de haber fans- mucha interna en el que mismo no, club pero de fans. pero se conocen entre ellas. Ok. Que esta chica no es del club de fans. No es una, no, por lo menos no pertenece a un fan club. Quizás es fanática de él, pero no pertenece a un fan club como Porque decía. supuestamente dicen que estuvieron jugando al fútbol en Córdoba y Mariela la vio a esa chica con Ahora, qué otras parecida del a Mariela club. de lejos Sí. igual, ¿eh? Sí. Es muy parecido. Ahora, un punto, Flor y chicos, para analizar. Recuerden que todas las novias de Cristian tuvieron tormentos. Gabriela Bo la pasó muy mal bueno, en algún claro, momento. pero tiene hijos. Valeria Lieberman no le perdonó con una venganza así de mujer que no le va a perdonar lo que le hizo. Cristian es malo a veces con las mujeres. No es que No, es es violento, solamente no malo, infiel. pega. Entonces, cuando No vos es, pegás, sos claro, no es violento, solamente sos malo. infiel. Sos No, violento y la está mal. depresión de Mariela puede ser por muchas cosas, no solo la infidelidad, sino las contestaciones anormales que tiene este tipo. La violencia, la humillación que le puede hacer de palabra, de bullying, de lo que es... yo creo que en el fondo él odia a las mujeres porque dice, bueno, tengo tantas que las termino odiando, no Claro, sé. es patológico. Pero realmente Mariela debe estar pasando, no la pasa bien. En todo el año. Bueno, no la pasa ella bien. cuando se Es separaron... la novia de Cristian, pero cuando ¿cuál es ella el se fue precio? de Miami, ella creo que ella Como nos una dio... amiga. Había Claro, ido con ella una nos amiga. dio una entrevista en ese momento a Intruso. Sí, me acuerdo. Y ella dejó como deslizar que algo había sucedido en la habitación. Sí. No dijo violencia, dejó deslizar como que hubo un episodio. Que se había Que no eran puesto- muy cómodos. Claro, que fue. Y Intenso. otras personas hablaban y decían, bueno, no, se habló de violencia. Había como detalles que ella no terminaba de confirmar, Exacto. pero decían que hubo una situación, Sí. no sé si en el camarín del estadio donde estuvo con Yuri. Sí, te agrego Sí, algo más. ¿te Y acordás? después Ella que no continuó. viaja Por eso, sola. digo, ahí pasó algo. Entonces, nunca quedó claro ese episodio. Después ella trató de No, porque ella después minimizarlo. lo Pero ella no claro. viajó sola en ese viaje, lo cual No. digo, raro también viajar con una amiga cuando te invita a tu novio. Claro. No fue sola y gracias a esa amiga pudo volver y volvió y se transfirió. No tiene nada programado, Cristian, esos acá por lo audios menos. en los que lo destruía. A las Al mexicanas, a Cristian le costó muchísimo reponer ese dolor de lo que decía, le dijo sucio, le dijo cosas espantosas y a las mexicanas le costó mucho Y reponer habló mal de eso, la ¿eh? madre también. Y a la Él no madre había dicho también. que Habló muy entendía mal que de ella las está- mexicanas, Mariela. Sí, es verdad. Obviamente eso Sí. fue muy duro. Habló muy feo de él, de su higiene, de lo que olía a los pies, la boca, Todas lo las partes del miserable cuerpo. que era, lo violento. O sea, de verdad que ella no la debe estar pasando bien. Pero Cristian siempre quiere tener una pareja, por más Claro. que sea infiel, Y te- siempre mantiene una estable. Javi, Porque es lo que le Es como el estabiliza pingüino emperador, emocionalmente. viste que siempre tiene una, ¿viste? Javi, te pregunto, vos que conocés tanto sus historias, ¿crees cómo termina esta? ¿Decís que se van a casar? ¿Crees que se puede recomponer y que se van a casar? Mirá, si él se decide casar es por una cuestión de prensa y va a ¿Pero prensa divorciarse de qué? pronto. Si no le suma. Pero él es No, azul. pero él Cristian, es azul. Cristian le gusta mover los hilos. Él lo Sí, hace a olvídate. propósito. Cuando él se desnuda es porque lo hace a propósito. Cuando se viste como una viejita lo hace a propósito. Pero no tiene un Cuando asesor se que le viste diga, como mira, la en reina de realidad todo esto se Inglaterra está también. bajando Pero eso está No le mal. de la interesa. calidad No de le interesa artista porque que... él rinde. Además, él Bueno, ¿Se sabe acuerdan que cuando ¿Dónde estaban rinde? Perdón, en el ¿dónde Cantando por rinde? un sueño? ¿Se acuerdan Ay, que le estaba rinde. con el pelo verde? Sí, Para sí, mí, yo bueno, estaba en esa nada más. apertura, dije, yo La no puedo pre- creer lo que pero la estoy pregunta viviendo. es, Estaba... ¿eso está mal? No, No, está bien, es no quiere ser marketing, Luis digo. Miguel. Lo que pasa es que hace un marketing distinto al que generalmente hacen ¿Pero los qué hace artistas. Movistar Es Arena? accesible, ¿Dónde me lo acuerdo viste que fue hacer un cumpleaños show? de Alejo, que le Perdón, tiraron yo la digo, pileta. le bajó la calidad de Pero no trabaja artista. acá, corazón, No, trabaja pero en igual- toda Pero Latinoamérica. no es importa, yo hago millonario. giras en Latinoamérica y por Pero él es afuera, con millonario, artistas no de le esa interesa. calidad, de ese calibre. ¿Vos decís que no y está él- trabajando a ese No, nivel? discúlpame, ¿dónde está haciendo giras? ¿Dónde está su tour? ¿Qué está No, presentando? no Algo está nuevo. dentro del ranking El de marketing los de Latin qué, de lo Grammy. mediático. No O sea, está- a él en realidad le no, gusta lo está mediático. fuera de la industria. Pero no le importa. Es un outsider. Pero Porque no 100%. está dentro. Pero Pero no él te... quiere, Lucas, ¿vos pensás que él No quiere, quiere. pertenecer a la industria o no? Para mí ya se cansó. No quiere, no, Flor, no quiere pertenecer a la industria de la música, no le interesa, no quiere, debe odiar Está eso porque lo bárbaro. vio en su madre. Y económicamente Y lo los debe ver Castro, en Luis ¿cómo Miguel. están? Como dice Mirta, ¿vos tenés ¿De casa? qué vive? ¿Complementaria?
Él es un gitano, no le gusta Pero trabajar económicamente, tampoco, ¿cómo no están agarra los la Castro? pala. ¿Tienen dinero? ¿La madre como consiguió elegante. fortuna? ¿Cómo Sí, es? tienen dinero. Millonario. Él va a heredar millones de dólares, entonces no le importa Claro, trabajar. ok, ok. Tiene Es siempre más, regalías que le mantienen claro, su es viajecito más, a Miami, su viajecito. Déjame decirte algo. Justamente lo que él hace de hacer el ridículo constantemente, para mí es una forma, ¿no? Como me suena como un adolescente rebelde en contra de esa madre que siempre fue pura apariencia, ¿no? Y que siempre está impecable y que no le gusta que la vean mal. Y él está haciendo todo lo contrario, o sea, justamente como no Aparte que necesita, es no que necesita ¿sabes qué? plata, ¿Sabes qué? es Él dice, simpático hasta él que dice es que su violento. mejor edad fue los 15 años. Así Claro. que lo que decís tiene bastante sentido. A ver, ¿puedo decir algo Es muy como que fuerte? él se le hubiera quedado ahí, dijo. Bueno, ¿Qué? Es que él es muy simpático hasta que es violento. Ahí deja de ser simpático. ¿Puedo decir algo muy fuerte? Sí. Y ya estamos acá. Él lo que vio de su madre es una mujer que se acostó con muchos ejecutivos Pero no lo y vio, muchos Bueno, hombres. pero eso no te hace- No quiero decir la palabra que todos están imaginando. Pero eso es para él lo celebrarlo, vio yo le de chiquito. aplaudo. Eso no es un No es un problema. problema, Ella aparte se él no lo acostó vio. Es medio machista porque lo que estás Verónica, ¿Eh? Verónica no fue una reina que vieron su rostro y le dieron la novela del siglo. Verónica Pero tuvo que terminó hacer... siendo una reina. No, Claro. no le baja precio. Sí, que se está acostaba bien, con gente, ¿eh? pero él lo vio. ¿Qué piensa él de las mujeres? Que todas son iguales, que entonces piensa que Las todas son como cosifica, Verónica. decís. ¿Vos decís que Pero viene Claro, por ahí? porque su madre fue. A mi mamá se Escuchame, tuvo que muy machista acostar lo con estás 10 diciendo, igual hombres para mí, ¿eh? Sí. para mí hacer sí. una Es novela. una perspectiva ¿no? bastante machista. Entonces, en su cabeza, él piensa que las mujeres son todas como su madre. Pero y no, Javier, no ¿la es estás, así. la estás bajando el precio a Verónica Castro, que es una artista que Sí, canta bien, pero que Verónica actúa fue así. bien? Es que, chicos, la historia fue así. La historia, a mí me da lástima. Es que Verónica no, Castro, perdóname, porque si vos su no tenés madre la talento, te entregaba. puedes acostar con quien quieras, Claro. pero atrás de eso, atrás de esa llega, acción que no mismo hay ella nada. podría haber querido, vos tenés que tener un talento con el cual después pertenecer y mantenerte y seguir vigente. Entonces, Chicos, yo no creo era así. Había miles de rostros hermosos como Verónica y Verónica entraba Pero y Verónica bloqueaban es a más que un 5 rostro hermoso, que no se acostaban. Javier. Así Javier, fue la industria, Javier, chicos. pero Verónica- Bloqueaban. Pero Te Verónica quiebra una lanza. tiene otra. una mina talentosa, que sus novelas recorrieron Claro. el mundo. Que trabajaba. Lloraba Pero como después que nadie, se mi acostó. amor. Te caía la lágrima perfecta, parece no, y que que la el manejaba público ella. la eligió, el público la eligió. El público la eligió. Sí, es sí, una sí. mina Chicos, la talentosa. No vi, bloquearon, yo- la creo que bloquearon, la que lloraba igual bloquearon era 10 años. Andrea del ¿Sabe? Boca. Andrea, A Andrea Verónica Lillo, la lloraba con bloquearon una 10 calidez. años. Por haber ido a la Argentina, la bloquearon 10 años. Televisa la Pero castigó pudo 10 volver, años hoy sigue porque siendo se una fue a estrella. Argentina. Hoy es una Pero estrella. Verónica la la querés trabaja mucho, mucho, me parece. Aguárdenme un segundo porque quiero pasar los audios de Mariela para que nos acordemos Dale. un poco qué era lo Sí, que por decía favor. Ay, qué Mariela de divertido. esa Sí. separación de Cristian Castro. Mira, nada Me bueno. gusta esto. Obvio que no era para mí ese pibe. Y todas esas mugrientas mexicanas son todas sucias. O sea, más vale todas le van a decir que sí, las va a usar. Él quiere seguir teniendo hijos. Él quiere marcar a las mujeres con hijos. No por los hijos, sino para dejarlas a las minas marcadas. Va a seguir haciendo hijos. Es que puede y le da, no sé. El gordo sucio, 7 años, no. Pero bueno, también es como que son chicas sin posibilidad de... Es como que ven un famoso y es como que, wow, ¿me entendés? O sea, se impactan con eso, con la fama y que sean famosos, entonces él las denigra. Él está bien cuando él domina la situación y cuando tiene minas feas al lado, gordas. Ahora, cuando tiene una mina que se la mira a todo el mundo, él le agarra mucha inseguridad y es ahí donde empieza a tratarte mal. A ver, mugrientas no. Se enojaron en Dale. México y sí. La mexicana la tienen acá, ¿eh? Después de lo que dijo este audio, es lapidario. ¿Y a quién no se lo puede mandó a volver una a amiga? Se México. lo mandó a una fan, a alguien, a Alguien- una fanática. Sí, era. Alguien una le fan, había a una del hablado. club de fan. Alguien le había hablado por Instagram y ahí ella le empieza a mandar todo Y después repartir por todos lados. Claro, obviamente Para se mí, Cristian repartió tiene la por rebeldía del donde talentoso. fuere. Él Puede hacer sa- lo que quiera. Él sabe que un día se va al escenario, se prepara 2 meses y canta como nadie. Pero, Ale, Entonces sabe, pero es el mismo que genera dijo, regalías. Claro, pero es el mismo que dijo De que a todas mí no me formas- gusta trabajar, me gusta llegar a mi casa y no hacer nada. ¿Cómo no hacer Bueno. nada? Nada, así quedarte Pero- mirando un cuadro. Me parece que Chicos, te das él va a cuenta que no me heredar, gusta trabajar. él va a heredar 200 millones de dólares. No, no necesita. Claro, por eso bueno, no le importa así- nada, claro. te digo. Por eso, Javi, ¿Qué- la verdad que para vamos a estar qué? atentos a ver lo que sucede. Te mando un beso enorme, gracias por esta comunicación. Gracias, Flor. Y bueno, Los después quiero, vamos a ver cómo vamos, son suena la unos novela, cómo sigue. profesionales. Gracias, te mando un beso.
Es más inserción. Habló con nosotros Javier Seriani. Vamos a ver qué sucede con esta novela de Cristian Castro. Por lo pronto él sigue en Mendoza. Vamos a ver cuándo vuelve. Sí. Y si vuelve. Si vuelve. ¿Ok? Y si vuelve. Ahora vamos a poner un punto acá. Vamos a meternos de lleno con la novela de Los Tinelli. Así es, ¿Qué Florcita. pasó? Hay tantos temas, creo que además Sí. se le toca esto. Vaya. A todos, A Sí, todos. Pero- porque el fin de semana estuvo Tini en su show, El Futura, que es un éxito total. Y esta vez qué éxito es eso, un ¿eh? éxito, Qué es un talentosa. éxito Pero total. lo que han facturado. El show, y aparte esta semana lo transmitieron por streaming, entonces no solo la gente que lo estaba viendo, sino las millones de personas que se conectaron a ver el show. Fue ¿Pero impactante. cuántas fueron a verla? Porque El- muchísima en, gente. en el Tecnópolis entran 35.000, pero también lo transmitieron por la casa streaming y lo vio 1 millón de personas. Cuando la Yo tengo avisaron una a amiga que Tini. está endeudada hasta el año que viene para pagar la entrada de la hija. Y esta vez Tini, en su disco Mechón de Pelo, que fue un disco bastante quiebre dentro de su carrera Sí. artística, porque fue una propuesta diferente en donde ella abrió las puertas de su intimidad, de su corazón, contó un montón de cosas de su historia. Hay una canción que se llama Ángel, en donde ella habla de la historia que contiene a su papá y a Marcelo Tinelli. Y cuando presenta el tema, Es durísima esa canción. se llama Ángel, es durísima la historia porque ella sufrió mucho también por muchas cuestiones colaterales de ese De la vínculo. familia, claro. Lo económico. Cuando presenta el tema, ella habla de... ¿Tenemos un informe? Claro. Bueno, vemos el informe y profundizamos en... Claro, porque le contamos a la gente que ya cuando ella presentó, el año pasado lo presentó, ¿no? El disco lo presentó el año pasado. Cuando ya presentó el disco el año pasado fue un escándalo, pero ahora, en el contexto de estos conciertos, claro, ella toma relevancia. tira una frase. No, ella dice, la justicia divina, Divina. todo Claro. lo ve, y no en los tiempos, porque esto fue cuando en el 2008. Claro. Entonces Porque ella Marcelo gana habla- el juicio. Que fue en pleno, bueno, ahora porque está auspiciado, pero sí, es para charlar largo y tendido, porque esto pues fue, ahora te vamos a contar todo cómo viene esta pelea de dos amigos, supuestamente, según lo que cuenta la familia. Pero está auspiciado, tus joyas tienen historia, el tasador les da futuro. Si necesitas vender oro, alhaja brillante, relojes, antigüedades, no lo dudes, visita el Salón de Joyería El Tasador, Avenida Corriente 2810. Cuentan con estacionamiento gratuito y pagan hasta 330.000 pesos el gramo de oro. Tu tasador, mi tasador. En El Tasador tu futuro vale oro. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Toda una vida dedicados a la joya. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. No me importa la tormenta, llegar a la calma. Tinelli, una guerra sin solución. Hace poco más de un año, Tini decidió abrir su corazón y contar una verdad que estaba oculta en el fondo del mar. Un conflicto entre su papá, Alejandro Stoessel, y quien fuera su socio, Marcelo Tinelli. Está todo explicado en la canción Ángel. La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él. Pero la justicia divina existe. Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show, cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado. Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida. ¿Te jodió lo de Tini? Lo de Ale también me sorprendió, porque yo con Ale tenía una excelente Sí, ahí relación. tuvieron juicio, todo. Pero lo de Tini es como distinto. Pero porque- a ver, vos imaginate lo que me jodió, no, me dolió porque mis hijas la adoran, son amigas de Sí, ella, me las ¿entendés? encontraron en el recital a la Entonces, digo, yo lo conozco a Rodri, a De Paul. Claro que el tiempo pasó. Tini la está rompiendo toda en Tecnópolis con su Festival Futura y aprovecha cada noche para dejar en claro lo que piensa y siente. A veces la vida nos encarga rápido de las cosas, pero acuérdense que la justicia divina está mirando todo desde arriba y existe. Mi hijo Fran es amigo de Fran Stoessel, entonces digo, ¿por qué eso? Está bien que entiendo que es un momento que ella sintió eso con respecto a lo que pasó con su papá. Ahora bien, creo que viene la canción repetida. Ale trabajó como director artístico con la productora y terminó muy bien con nosotros. Cerramos un ciclo, se le pagó. Después él argumentó una cosa de Patito Feo, que él era el dueño de la idea y todo eso, y fue contra mí. Si fueron hermanos y adiós para siempre. Si él le dio la mano y el otro los dientes, le dieron la espalda y él siempre de frente, le dieron las gracias, lo empujan del puente. La mentira lo oyó todo el mundo, la verdad nunca la escuchó nadie. Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires, deja que el tiempo se encargue.
A veces la Esto, vida claro. no se encarga rápido de las cosas, pero la justicia divina todo Bueno, lo pero ve. yo creo... Es que, claro, eso para mí ahora toma muchísima más fuerza porque claramente hay un contexto donde se pusieron un montón de situaciones personales de Marcelo Tinelli. Entonces, vos decís, si quedaba alguna duda de lo que estaba diciendo y que lo sigue sosteniendo, fue esta Y frase de sabés este fin de que semana. vos decís la frase, ella no lo nombra, pero Claro. el público, que eso fue lo que terminó Sí. de... Porque ella viene cantando esta canción, chicos, hace 7 fechas. Sí. Pero en esta fecha presenta el tema de la justicia divina y, Y justo el con lo que se dio público, estas últimas semanas. y el público empezó a gritarle en referencia a HDP, HDP. No, pero es evidente, hacer. además, que hasta el mismo Marcelo ha recogido el guante Sí, y pero porque contestado es muy ya el difícil. año Pero finge pasado y demencia, chicos, ahora... Alejandro no Está terminó bien pero, con, pero con no él. terminó bien, pero lo que digo, esto, la hija de Tini Stoessel es una persona muy sensible y esto es lo que ella experimentó en vida con respecto claro. a su padre. Lo Claro, que digo, claro. el juicio es otra cosa, el juicio Claro. es por patito feo. Che, yo tiré esta idea, yo era director de contenido, pero en el fondo vos Pero no usaste la terminaron idea. bien ellos. No, por eso fueron a No. un juicio que terminó en la Corte Suprema. Claro, El lo que hecho pasa fue que así. él dice... Pero lo porque- que digo es que vos no, cuando firman, ahí lo que rige es lo que firmaste o no firmaste, es como la autoría de las canciones. Claro, Pero tal lo cual. que Es que vivió- hay algo, la justicia no sabe cómo se gestó todo. Claro, La claro. justicia no presenta pruebas, supuestamente, Y entonces dice, vos bueno. decís, la justicia analiza según Claro. lo que tiene. Todas las entonces, de instancias ese le lugar, dieron claro, bien a Tinelli, le dieron digo. bien, pero ¿cómo se gestó eso? O cómo Claro, se... Lo la vivió chica ella lo siendo vivió. hija de él, porque Claro, ella ella siendo veía al hija de padre él, lo como- que vivió fue un Ella habla de padre. justicia divina, no de la justicia que es Sí, bastante no, pero injusta, más allá de eso, finalmente. ella en la canción habla en 2008, en diciembre, una traición, un padre que queda muy mal después Claro, de una a ver, si situación, vos te animás, una eso- hija que Stoessel- sufre eso porque después la Porque era llaman a muy cantar chica en en los ese shows y momento. ella dice que no. Stoessel es uno de los pocos hombres que estaban en ese momento trabajando al lado de Tinelli del grupo más cercano que se animó a hacerle un juicio. Y Claro. si te sale mal el juicio, en la Argentina en ese momento era como ¿por qué, prácticamente Fer? tener que inventarte de nuevo porque todos los Claro. caminos conducían a Tinelli. ¿qué pasa? Claro, Claro, sí, pero sí, ya sí, había sí, ido- con vos. ustedes piensen que ya en ese momento, ya creo que ya se había ido Culel y Ortega también, ¿no? Sí, claro. Claro, Más sí. o menos Bueno. ya se habían ido. Entonces ya se fue Sebastián y Culel, que eran los que organizaban, los que tenían toda la parte Sol de Negro, que ficción, tenían Sol Negro, de, que habían ficción hecho, de, claro. de Ideas del Sur. Entonces Talentoso. le quedaba Stoessel, que Stoessel después se fue a Paraguay. Sí. Claro. O sea, no Sí. fue menor lo que sucedió, fue un escándalo Por eso. que eso es lo también que ella tenemos vive. que decir que no se hablaba. No. Porque esto también deja en evidencia algo que sucedía en ese momento, que era se levantaba el teléfono y había temas que no Claro, salían a la eso luz. Y es lo que Tampoco muchos para dicen agregar, hoy. perdón, tampoco él decidió porque creo que tenía medios por donde hacer llegar un poco públicamente si quería decirlo, después con las redes sociales, digamos, tampoco él quiso, después de que pasó eso, levantar el perfil respecto a ese conflicto, por lo ¿Quién? menos siempre, esto es el No le daban Alejandro, bola siempre tampoco. mantuvo hoy por Y día- elige Tini hacerlo siempre mantuvo público. un- Obviamente que yo pienso que son socios. Tini y el padre trabajan juntos, Claro, son sí. socios del producto Tini. Entonces claramente Tini lo hace porque ella decide con el aval de él. Ella acaba de decir porque que ella Pero lo a mí pone... la subían a canción, shows, que la claro, bajaban de shows. podemos escuchar la canción porque a mí me parece que lo fuerte de esto es también la hipocresía del medio, ¿no? Porque No la querían la contratar por ser hija de la él. cosa es así, la historia de la familia de Tini vivió una situación, Sí. esta historia que cuenta Marcelo la vivieron de otra manera, totalmente negativa. Sí. Entonces, ella lo que dice en esta canción, que ahora quiero escucharla, es, imagínate la hipocresía, me llamaban para que yo abriera el show, o sea, nos olvidamos de todo, Claro. acá no ha pasado nada, por Sí, más que sí, hayan sí. pasado 4, 5, 6 años, pero me gustaría escuchar en detalle todo lo que decía la canción de Tini Stoessel, a ver. 2008, diciembre fue un viernes, ojos que no ven, traición que no sientes, Judas dio el beso, cómo lo desmientes, cómo se perdona, cómo te arrepientes, si fueron hermanos y adiós para siempre. Si él le dio la mano y el otro los dientes, le dieron la espalda y él siempre de frente, le dieron las gracias, lo empujan del puente. Yo ya entiendo bien lo que pasó, papá se fue y culpa de él nunca lo fue. La herida se tatuó en su piel. La mentira la oyó todo el mundo, la verdad nunca la escuchó nadie. Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires. Deja que el tiempo se encargue. Y el destino se encargó de violeta pintarme. Batallas que no cogemos y hay que enfrentarse. De eso se trata amarse. Pero también me dolió. Y para decirlo no es tarde. La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él. Pero la justicia divina existe. Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show, cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado. Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida.
hasta creo que lo había culpado de la enfermedad del padre, ¿no? Sí, bueno, Digo, también. de Ahí hay todo. algo, Claro, hay algo sí, importante sí. en la letra, porque por lo que yo puedo averiguar es así. Cuando Marcelo se junta con Alejandro, hablan de este tema de Patito Feo. Es verdad que en un momento dice Marcelo, él se fue bien. Es verdad que por ahí estaban tranquilos, pero ¿qué pasa? Patito fue un éxito a nivel internacional. Se empezó a vender a diferentes países y ahí esto de no agarraba nada. Y ahí es donde dicen, eran como hermanos. Y Marcelo, teóricamente, lo que habría arreglado algo, bueno, esta es tu idea, te damos el 30%. Ella habla de traición. Bueno, por eso mismo, es algo que quedó en palabra y después cuando empezó el juicio, Marcelo dijo, no, mira, acá firmé yo, acá firmé yo. Y no es Por menor lo eso- que dice Flor de la enfermedad. Claro, pero con esto cierro. Por eso, cuando va al tema judicial, la justicia le da la razón a Marcelo. Obvio. Y por eso pasa todo Pero esto. este disco, que no es menor en el contexto en el que Tini lo hace, es luego de que el padre estuvo al borde de la muerte. Sí, claro, obvio. Claro. Entonces, obvio. hablando un poco de lo que de la Claro. referencia de su enfermedad, digo, no es menor porque, claro, fue una Claro, porque Tini... fue un juicio largo, ¿no? Sí, Claro. Fue un como juicio 10 que años llevó- por ahí. Claro, tuvo muchas instancias y fue un terminó en juicio la que Corte tuvo, Suprema. claro, que Hasta el tuvo muchas 2015. instancias y también me parece que no es menor porque ya viste que dicen el destino quiso que me pinte de violeta. y que fue el éxito Que fue el éxito. que él presentó en Disney. Claro, Claro. pero hay algo que pasó porque ese año, en el 2012, Marcelo no estaba en la televisión. ¿Qué pasó ese año que no estuvo Marcelo en el 13? Bueno, no, había pasado que no se sabía que si se iba a ir a... ¿Se acuerdan que acá decíamos, che, parece que no va a estar Marcelo, es una cuestión política? porque fue cuando parece- Mariano Yudica hizo claro. lo del cantando. Y se iba a ir a Telefe también, teóricamente. Y finalmente, que sí, que no, que arrancaba en Empezaba septiembre nuestro y pegado finalmente sin canal. no estuvo en la televisión. Yo no Es sabía verdad. que Tinelli lo puso a Stoessel cuando se va a Ortega. Claro. Lo pone de gerente de Ideas del Sur. Claro. Sí. O sea, el mismo puesto. Y Por años eso- después lo termina Por eso cuando uno escucha la corriendo, nota de digamos. Ángel, Dicen que me no parece estuvo... Bueno, que finge y pasó demencia. algo similar, con la ida de Ortega y de Pablo Culel. Porque claramente, vos pensás que ellos eran los que dirigían todos los éxitos más grandes de Ideas a nivel ficción. Ocupa, los Sol tuvieron, Negro. claro, los tuvieron con Sí, sí, Ortega sí, y con sí. Culel. Dicen que Claro. acá lo ¿Me que me entendés? dicen Entonces, ahí Ahí algo arrancaron sucedió. En diferencias 2010, personales y que laborales. era Roldán, que fue la comedia más Más grande, grande. más exitosa de toda la historia de televisión. Después el otro, el de Sol Lola Negro, ¿te Berté, no, acordás? el que era de época, de los 80. Lola, sí, me acuerdo el nombre. El sí, anterior sí, fue... Pero Lo pará, que digo grabó, es ¿no? con Culel y con ¿Se Ortega. acuerdan que era de época que estaba Moria también ahí? Buenos vecinos, Buenos ¿no? Vecinos. No, Buenos No, Vecinos. el de Moria era Buenos Vecinos, después No, estaba graduados. Pero fue una no antes, yo te digo. Igual Buenos Fue en el Vecinos era. 2003. Buenos Vecinos. No, Buenos Vecinos no. Pero Otra. más allá de que Una de llamaban. época que era como de los 80. Cuando llegamos, ahora llegamos a eso. Ah, Lo que Costumbres no, argentinas, me parece. ¿Costumbres argentinas? Costumbres Para que argentinas. veas, sí. ya me fijo. En Daniel 2012, Herrero, en era una de las 2012 protagonistas él, con mirá, Costumbres. mirá. No, novela, no, sin pecado concebida. No, estás no, acá. Por el 9. Yo no La había época de- nacido, yo no había nacido. Bueno, cuando bueno, llegó. Costumbres En argentinas. 2012, Daniel Herrera era una de las protagonistas. pero Uno déjame de los decir primeros éxitos de Culel y Ortega. Costumbres No, ya argentinas. te habían tenido Ya tenían. Sol Negro, habían hecho varios, pero de diario. Pero Ellos habían co- tenido mucho éxito en unitarios. Claro, con, sí. con Emanuel, con Ortega y con Culel, además tenía las diferencias personales, o sea, con Ortega terminó siendo diferencias personales Sí. que terminaron con el bendito, bueno, un hijo en el medio. sí, Y además laborales, hubo como un combo en el que pegó media vuelta y se fue por las dos razones, laborales y personales. Se terminó casando con, no sé si no se casó con Guillermina él, ¿no? No se No, casó. Acá No. tengo Pero bueno, Perdón, se fue- Flor, acá tengo, mira, tengo Cupas, Patito Feo, Tumbero, Los Roldán, Costumbres Argentinas, Collar de Esmeralda, que no me acuerdo, eso no sé, y todos por 2 pesos, todo por 2 pesos No, pero y Costumbres 4 no. amigas. Y aparte, ¿se acuerda que también hacía un programa que se llamaba Da Divertido? También hizo programas Sí. no de ficción, sino de entretenimiento. Había otros programas, también me acuerdo, Ser Humano, el de Gastón Pols, también lo producía Ideas del Sur. O sea, Claro. Ideas del No, Sur pero tenía- no nos vayamos porque yo hablo de la ficción. Sí, Porque acá estamos hablando de la ficción del lugar que ocupaba Ortega y Culel y que después lo ocupó, en este caso, el Stoessel. padre Stoessel, que claramente uno desconoce todo lo que fue esa interna, pero bueno, terminó Lo que con su pasa es salida que y con cuando- la ida a Paraguay, que lo para que- mí lo que cuenta Tini, Eso es lo que... sí. cuando se desarma la familia y que él Claro. tuvo que ir a... se fue su papá del Y país. tuvo como que arrancar lo de que cero, pasa eso lo cuenta en muchas Es entrevistas. que cuando vos estás firmando un contrato, vos estamos hablando de lo de elegante. Cuando hay un contrato como el de elegante, que le dice toda tu carrera queda subordinada a lo que yo diga y qué sé yo, bueno, eso se cae por peso propio. Ahora, muchas veces vos estás trabajando en un lugar, se genera una idea
Y el contrato de la idea esa, cómo se va a Claro, explotar, eso es verdad. queda vinculado a la empresa. Claro. Y después, por más que vos protestes y sientas, che, me tendrían No. que haber dado más Claro. porque hice más de lo que digo. Si está firmado... Sí, es pero lo hay que- algo de pero me eso. parece que Ella dice, en la canción de Cuando cierra Tini, las puertas. cuando ella dice Claro, no. eran hermanos, Después hay a mí me da la, venganza, claro, la a ella sensación le- de lo que personal ellos es- creyeron, viste que a veces te dice, está todo bien, las palabras se las lleva el viento, claro, Pero siempre. aparte hay algo que es cierto, terminó Patito e Idea dejó de hacer ficción. Sí. Murió ficción. Y Sí, otra pero cosa Patito es- Porque fue- se fue él. Pero por eso te digo, es verdad. La es menti- horror. y algo que, sumando a lo que acabamos de decir, en la letra dice, la mentira la oyó todo el mundo. Es decir, en ese momento, como mencionábamos recién, el lado B de lo que vivió esto es el no se conoció. Él se Claro, fue a no, Paraguay, nunca. tuvo que armarse de cero y tiempo después la hija con una canción elige contar un poco la historia que Lo que vivieron, la vivió, interna claro. familiar. Pero es un Más dato allá menor. de lo que vos me decís, lo Claro, judicial. lo Aparte, judicial, lo uno legal, sí. quizá, Más allá de capaz que eso, tenga, claro. dicen, che, no, lo legal está bien, Pero a ella no hay la como una contrataban traición por en lo ser- que vos Pero decís, ella che, lo siente, vos claro. Pero estás imagínate haciendo- la herida que debe haber en esa familia para que ella, En un disco. sabiendo que, porque ella es una estrella, Sí, esto ya está, sabía claro. que iba, No, iba a es una tener estrella repercusión. internacional, Por sí. eso. A ver, tenemos un último momento. ¡Un último momento! Señora, deje la pava, por favor, presta atención, siéntese, porque tenemos en exclusiva la palabra más buscada. Fuerte el aplauso para Ángel de Brito, que viene a los profesionales. Ángel. Welcome to Buenos Aires. Hola, Flor. ¿Cómo estás, Ángel? Lam. Lam. Bien, muy bien, muy bien. Acá saliendo de Bondi. Bienvenido. Bueno, contame bueno, vos siempre semanas Muchas tranquilas. Tranco. Sí, sí, lo mío es la paz. Ya está. Lo mío es la paz. Contame, ¿qué está pasando con tu Twitter, con tu información? Se enojó Beto Casella. Parece, sí, lo vi en Twitter, pero no me preocupa la verdad mucho. Yo hago ¿Pero mi qué trabajo, pasó, Ángel? doy Vos tenías la información de que él ya había firmado. Sí, bueno, un poco lo que puse en Twitter y expliqué el viernes cuando me vinieron a buscar. Yo trabajo en la información de toda la vida. Claro. Claro, Vos me pero conocés, aparte, todos ¿por me qué no le conocen ibas a hace decir? 25 años Sí. que cuento. Claro, y aparte me parece una noticia importante, que es Claro. tema, que fue tema todo el año, que será tema el año que viene. Claro. Así como todos los cambios en cualquier canal de televisión, ¿no? Sí, uno de los pases del año. Como hemos Aparte lo comentado, no cuenta en sé, su propio las programa, mañanas del contar. 13, Lo contás de tu propio programa, no lo vas a contar los de otro. realities de Telefe, qué sé yo. El canal. digo. Ángel, No, inclusive, Débora, contamos cosas de América también. Claro. Sí, sí. Muchas veces lo hemos hecho. Ángel, Pero querido, fue información puntual, yo puse A y B. Sí. te saluda Ale acá. Ángel, querido, te nada consulto más. algo. Me gustaría poner en contexto esto porque a mí me sorprendió de sobremanera que ya se venía hablando de la posible salida de Beto, pero cuando vos lo decís, parece que a él le tocó, fue como un dedo en la llaga. No sé si es porque van a compartir la misma productora, el mismo canal, pero particularmente se molesta y reacciona cuando vos lo contás y no cuando la tele en general lo estaba diciendo. Y yo puedo hablar por mí, Ale, no puedo hablar por los demás, yo puedo hablar por mí. Claro. Yo doy información. Cuando me enteré que Flor pasaba a Canal 9 a hacer los Sí, profesionales, claro. cosa que me encantó, lo conté también y nadie se ofendió. Y era un pase de canal y Flor se estaba yendo de América en ese momento, con todo lo que pasó y también lo comentamos, todo lo que pasó Sí. con Flor, con es intrusos. más, nos y enteramos nadie más se por enojó. ustedes que por A ver, lo los que pasaba en el periodistas canal. en general damos información. Claro. Claro. Ángel, Claro, ¿y cómo es le así. cae a Yanira La Torre todo esto? No, Yanira no se lleva con Beto. Yo tengo re buena relación igual, más allá del intercambio en tweet. Trabajó acá en Bondi con nosotros. Siempre ya- tuvimos vínculo, inclusive compitiendo. Estamos compitiendo en horario hace 4 años y nos mandamos mensajes al aire. O sea, no tenemos problema. Sí, Ángel, pero se fue un poquito, a ver, yo me acuerdo, se fue un poquito... Lo que le pasa a Yanira es problema de Yanira igual. Sí, obvio. Se fue un poquito enojado. A él le molestó, esto me consta a mí, lo hablo por mí, cuando vos le haces la nota a Romy Escalora en Bondi, que critica fuerte a Edith, a él no le gustó. Y él dijo como que, después nosotros pasamos una nota donde no habíamos puesto en el streaming, aclaro, la fecha, que era una nota ya que tenía un tiempo, donde él hablaba fuerte, enojado. De Mandarina. Sobre Mandarina y también sobre vos, somos diferentes, está bien, se manejan así, yo soy distinto, pasé la mano, dije, somos Sí. distintos, me voy. Se había molestado. Somos re que- diferentes, yo coincido. Ah, sí, apa. ¿El No diferente es quiere en decir qué? que él sea mejor. Claro. En un montón de cosas, pero viva la diferencia. Cada uno es como es. ¿El sin No sé, código si él te está enojado es molestó? problema de él.
yo hago mi trabajo. Claro. Me parece fuera de lugar. Claro. Me parece fuera de lugar. Pero no se mandaron Porque ningún él también mensaje, ha hablado Ángel. mal de la gente y ahora trabaja con esa gente, qué sé yo. Pero tenés buena relación, dijiste recién. ¿Se ¿a mandaron quién te algún mensaje? referís? ¿Cómo? Perdón. ¿A quién te referís, Ángel, cuando decís? No, él tuvo enfrentamientos con América y ahora va a América, pero son cosas que pasan Claro, en, pasa en la el tele. camino del trabajo, nos ha pasado a todos, ¿no? Qué sé yo, cada uno hace lo que puede, lo que quiere, lo que le sale. Yo no estoy en la cabeza de Beto, me llevo bien y es un compañero y nada más. No soy amigo, no tengo vínculo. ¿Y cómo le fuera cae a del laburo. Mandarina que él que los criticó ahora va a trabajar con ellos? Esto es un negocio. Y yo además se puede hablar por mí. Claro. No soy mandarina. Claro. Y los empresarios no les importan las críticas, les importa Claro. ganar guita nada más. Tal cual. Ahora, Como Ángel, los tengo- dueños de los canales. No son tan sensibles como los artistas o los periodistas. Tal cual. Ángel, vos le pusiste a Janina en Twitter el fin de semana. ¿Por qué no contás, Janina, que por hablar por Beto, no sé si te retaron o te dijeron algo? Tiraste munición Sí. pesada ahí. Janina un tiempo atrás había hablado de Beto por el No, cambio. dije, Ale, Sí, dije la verdad, nada más. Está bien. la retaron a Janina por... Le hicieron un escándalo por criticar a Janina. No, imagínate que reto con Janina no funciona, porque la retan y te putea Claro, 5 claro. idiomas. Claro. Pero sí, tuvo llamados. Ah. Evidentemente alguien llamó a alguien. por expresiones de porque le Janina para con molestaron las Beto. cosas que dijo Claro. Janina. Ángel, hablando de llamados, Claro. te comunicaste Pero con como yo no Marcel. soy Mr. Códigos, no... Claro. No. ¿Te dolió? ¿Te dolió lo del código? ¿Te dolió? Esa parte es la que te jodió dolió un poco, la la del de sin los códigos, códigos. te dolió. ¿Y por qué sí? No, Porque estás pidiendo no. información. Respondo de la misma manera porque me parece incongruente, pero bueno, Claro. Un llamadito. nada Sandra. más. Hablando de llamados. A ver, que- yo a la gente con la que trabajo hace mucho tiempo le tengo cariño, le tengo respeto a Beto, se lo tengo también. Obvio, obvio. Con Flor, cuando conducía Intrusos, tuvimos cruces, me enojé, se enojó. Pero eso no va a cambiar los 25 años de relación que podemos tener. Digamos, hay cierta confianza, hay cierto vínculo, sin ser amigos íntimos. Es parte del trabajo a veces tener roces con los compañeros del canal o de otros canales. Claro. Pero no pasa nada, tampoco es una guerra campal. Nadie levantó un Janina teléfono. Y nos sirve a todos. ¿Y además. Janina qué dijo? Sobre Porque todo yo no lo algunos. escuché. Janina dijo algo muy fuerte que me sorprendió. Dijo que Beto, Ah, obviamente... Janina lo detesta, Beto. No, pero esto no Buena sé si es gente, información. Tuvieron quiero decir un esto nada más. juicio, Claro. Beto... tuvieron mediación. Y yo, igual esperen, yo no creo que ni Beto sea mala persona, No, ni mal no. compañero, ni nada. Son roces que tiene la gente. Como A ver, tuvo Beto con es un- Tamara, tiene con Janina, tuvo con otras personas. Beto es un número uno, vos sos otro número uno. Y claro, calculo que cuando te invitan a un canal, por ahí tienen los número uno, tienen la posibilidad de elegir los horarios. Janina el otro día deslizó como que había pedido tu horario. Como que pidió el horario del AM. Y bueno, eso pregúntenle a Janina. ¿A vos te consta? Yo tengo mi horario de 8 a 10 firmado por contrato desde que arranqué en el canal. Claro. Y confirmaste De que van hecho, a fue un estar pedido 3 del canal años. cuando vinimos. Claro. Yo quería trabajar a la noche y ellos pusieron el horario. ¿Vos querías más Y de hecho tarde? el canal se lo agradezco porque en ese momento corrió a Pamela, que estaba Pamela Claro. en ese horario, y Pamela cedió su horario para que yo venga a América. Y siempre se lo agradezco eso, porque no lo hacen todos, No, es menos verdad. siendo la dueña del canal. Claro, Sí, sí. claro. Ahora, Ángel, no vos tenés sabía. buena relación con Beto. Después de todo esto que estamos hablando, ¿te comunicaste? ¿Te mandó algún mensaje? ¿Pudiste hablar con él? No, Nada. no me escribió. ¿Y cómo van a Y si me convivir? escribe, todo bien, charlo. No. ¿Cómo van a convivir? Claro, para vos no pasó nada. No vamos a convivir, No, si claro. no nos vamos a un departamento en Mar del Plata. ¿no? Nos habían dicho que sí. Canal. Nos habían Claro. dicho que sí. Tal Ah, cual. va a haber Vamos a hacer paz. temporada en Carlos Paz. Pero le vas a Estaría bueno. Pero suelen hacer un pase cuando debuta Claro. un programa, ¿no? Por ahí puede haber pase después de esto. Vos ya sé que va a ser borrón y No cuenta tengo nueva, pero ningún no sé si él- problema. Si a Beto le sirve, yo estoy dispuesto. Hice pase con todos los programas que estuvieron detrás del mío estos 4 años. Sí. Así que no hay drama. Hice con Ventura, hice con Flor Peña, con todos los que Ay, ¿te pasaron. acordás, Ventura, con ¿cómo se llama? Con Belén ¿Te acordás Ludueña. con Belén Ludueña? Ah, ¿te acordás los marcianos? ¿Cómo se Sí. llamaba eso? Imposible. ¡Ay, es verdad! ¿Te acordás? Los invasores. Los invasores. ¡El éxito! Era eso. Hablen bien de los éxitos. Ángel, Acuerdo. ¿qué tal? Sí, ¿Cómo te va? sí. Cerolini. Inolvidable. Escúchame, ¿Qué haces, los Cerolini? horarios, vos hablas de los horarios. Cuando viene un nuevo jugador a un equipo, decís que bueno, se refuerza el equipo, pero a la vez, bueno, también pasa a ser una competencia. De pronto el canal decide, che, tenemos que correr media hora, una hora. ¿Vos aceptarías eso o no lo aceptarías? Es decisión del canal. Mirá, cuando vino Marcelo, se corrieron. me pidieron
que termine 15 minutos antes. Sí. Y nos corrimos. Sí. Se daba algo particular porque, bueno, yo estaba en los 2 programas también. Claro. Era jurado de Tinelli. Pero si las cosas están charladas, sí. Ángel. Pero no hay intenciones del canal de que yo me corra en el horario porque nos va Porque muy le bien. va bien. Claro, ¿para qué cambiar algo Nos que va ya muy bien. funciona? Claro. Y la idea que venga Beto es sumarse a eso, Claro, no restar. Ángel, y hablando un poco como del año que viene y toda la programación, ¿es verdad que Steffi Berardi va a ocupar la silla de Janina? Steffi Berardi. ¿Qué? Que Steffi Be- ¿Estás borracha, Damasia? No, te lo pregunto porque se especula y Ni- circula. Y ella ni también de nos ha casualidad. dicho que la Pasó llaman, por ahí. que la ¿Salió llaman de eso? todos los Eso- programas. Como la llaman de todos los programas. Te pregunto. No, debe haber salido. Es loca, Steffi. Solo- Ustedes la probaron. No, Steffi vino un día como chiste que Janina no podía venir. Yo me llevé bien con ella. Ella se llevó mal con todo el mundo, pero yo me llevé bien y Bien. por eso. Pero a mí la Steffi llamé. me dijo que la Para tantearon un día, poquito. no para siempre. Ah, porque ella dijo que la Ah, ¿te lo dijo tantearon. ella? Sí, como que habían algunos Entonces ella llamados está de haciendo ahí, prensa. como que había intención. Ah, mirá. Mirá lo que te estás enterando. Nadie la tanteó para nada. Escuchá, No sé qué le Ángel. están tanteando a Steffi, pero ¡Epa! no fue de la... Fuerte declaraciones. ¿Viste la nota de Alberto, Ángel? Sí, un espanto. Un espanto a Alberto, no la nota. Y No feudales. me gustó para nada. Me parece que al ser un expresidente que habla por primera vez de la pandemia, de la violencia de género, de un montón de cosas, no era para hacerlo en ese ámbito, no era para reírse, no era para sembrar sospechas sobre la madre de su hijo que tiene problemitas, cuando la mujer está denunciando violencia de género. Me parece todo desubicado. Le Sí, echó fue- la culpa a Tenenbaum, o sea, toda una payasada. Sí, la verdad, porque viste que no era el contexto para Porque él. ni Tenenbaum... Aparte desapareció, Claro, ¿cuánto tiempo? ¿Un pero ni año? Tenenbaum, ni Tamara contaron eso que contó él ahora. Sí. Tarde encima. Sí, Ángel, tal cual. Sí. Políticos, cambiando un poquito, ¿qué quería quieren? preguntarte algo. El otro día hiciste un posteo con Marcelo Hugo Tinelli, una persona que trabajaste mucho tiempo, Sí. que lo conoces mucho. ¿Qué te pasa cuando Sí. todos estamos hablando de lo Mucho. que está pasando? Aparte de las deudas, el tema familiar, que uno decía, con una familia consolidada, nunca sabíamos que iba a pasar esto, más que nada con su hija. Me parece bien que todos hablemos. Tinelli es el conductor más importante de la tele de las últimas décadas. Es lógico que si la hija sale a hacer un posteo, todos vamos a hablar del tema. Es algo que evidentemente no pudo frenar Marcelo. Me sorprendió más Paula, que siempre fue muda. No Sí. Soledad Aquino, que siempre habló, cada vez que pudo habló. Pero Paula siempre fue como la más reservada de las mujeres de Marcelo. Es lo único que me sorprendió. Después, yo le tengo mucho cariño, es público, lo quiero, lo respeto, pero bueno, entiendo que Y lo de los las que no lo deudas, quieren, Ángel, lo hagan ¿pudiste mierda hablar? ahora. ¿Te sorprendió? Porque yo Y lo me de las sorprende que deudas, tenga bueno, tantas. evidentemente. Pero Flor, las deudas se pagan. Claro. Punto. No hay mucha discusión. No, Uno sí, tiene obvio. acreedores y tiene que pagarlas y hacerse cargo. Pero vos que lo conocés, por eso- A ver, ¿a vos te pasó cuando tuviste el teatro? Sí. ¿Tuviste deuda? ¿Las pagaste? Chau. Todas, Le ya, pasó a ya. Nazarena cuando se fundió por todo lo que le pasó. Claro. Pagó todas las deudas, chau, seguís de vuelta. Es parte de la vida del empresario. Sí, en este país. Yo nunca lo fui, así que no le puedo dar consejos a Tinelli. A mí me da risa que cualquier panelista le dé consejo a Tinelli como conductor. Claro. Cualquiera Sí, sí, que no puso claro. ni un laberrap le dé consejo como empresario. Yo no fui empresario, qué sé yo, no sé. ¿Sentís que Pero le- evidentemente fue desprolijo en el fútbol porque lo matan Claro. en San Lorenzo. Claro. Con la política Pero siempre ahora, fue vos contradictorio, estuvo con uno, estuvo con el otro, Angelito, lo matan de un lado Angelito, y del viendo- otro. viendo todo esto, que digo, eso es, me ¿qué parece. te parece a vos, digamos, esta posición Claro. que él tiene, como de alguna manera que se victimiza frente a todo lo que le está pasando? Digo, ¿sentís que no está siendo lo suficientemente responsable? No, esto es para Yo afuera. creo, José, que hace lo que puede. Sí, Lo que pasa que es Tinelli. claro. Si lo hace el último piojo de no sé dónde, no le importa a nadie. Pero y bueno, vos- el tipo hace lo que puede con los hijos que tiene, con las empresas que tiene, con las ex mujeres que tiene, con la actual que tiene. Viste, todo siempre es más grande. ¿Sentís que O sea, con Milet vino un día acá a mi streaming a Bondi, dijo me separé y al rato estaba Sí, al otro día, reconciliando. a las 48 horas estaba de Uy, viaje. Me voy a Machu Picchu. Sí. Claro, Pero Pero perdió un poco la Fue brújula, contradictorio, ¿sentís? Marcelo.
Perdió la brújula un poco, el tacto de... ¿Cuándo la tuvo? No, pero Ángel, pará. No, creo que que timing sí lo perdió. Como comunicador. Estamos en una época muy expuesta, en Pero donde vos- todo está en las redes. Yo lo decía este fin de semana con el caso Wanda, Mauro y la Sí. China, que se andan refregando Carteras, carteras, sí. polvos y Sí. no sé qué más. Pero nadie pide ver los necesitan hijos, ¿viste? mostrar todo. Muestran las carteras, Necesitan- pero no dicen quiero ver a mi hijo. No hacen un Claro. posteo pidiendo por los chicos. No, pero para hacer públicamente necesitan mostrar todo lo que tienen, refregarte el auto, la cartera, la Sí. mansión, el chongo, lo que sea. Sí. No pueden vivir toda esa felicidad que evidentemente no tienen en Claro. privado. Claro. Sí. Existe una vida en privado ¿Dónde también, ¿no? crees que es el Sí. quiebre de Que no la Marcelo tienen. como... Perdón, Flor, ¿no? Sí. ¿Dónde es el quiebre de Marcelo para vos? Algunos Y no- dicen no parece. la política, el fútbol. Tu mirada como alguien que trabaja en la comunicación y que lo viste. No estar en la tele. No estar en la tele. Para mí no estar en la tele. Ah. La tele da poder, da presencia, Exacto. da pantalla y Claro. te deja contestar todos los días. Sí. Digo, cuando estaba en la tele no pasaba todo esto. Claro. Mm. ¿Y sentís que le soltaron la mano? O viste que hay una teoría como que ahora que está en el piso todos le pegan. ¿Por eso hiciste el posteo en las No, yo historias? creo que lo estaban esperando. Es muy distinto la gente. A ver, yo separo a la gente que tuvo algún conflicto con él. Sí. Lo de Flor, por ejemplo, que la vi toda la discusión y bla, bla, bla. Lo entiendo. El que Claro. tuvo un conflicto, esa parte. Ahora, después que cualquiera salta a decir alguna cosa. Flor Peña, ¿le debían plata? Obvio, va a chillar, Claro. que no va a trabajar gratis. Albinoni lo mismo. O sea, el que tuvo conflicto está bien que hable. Ahora, el que no tuvo ningún conflicto, salirle a pegar ahora, cuando antes Claro, le hacían le chupaban, reverencia claro, eran y felpudos, se abrían claro. los mares. Cuando él pasaba, es raro, es raro. Sí, Ok. tal cual. Ángel, para terminar, ¿qué vas a hacer con la ausencia de Janina? ¿Cómo vas a, no sé, suplir ese lugar? Porque la verdad que se ocupa un lugar muy Disfrutarlo. importante. Te amo, Ángel. Es un genio. Mis oídos van a descansar. Claro. No, yo la adoro a Janina. Pará, ¿es verdad que vas a poner Es grabaciones mi de amigo, ella la para quiero. tenerla así como más Sí. presente? Amor. El audio. El Claro. audio. El agudo, Claro, el la agudo. cucaracha. No. Janina termina ahora en diciembre. A fin de diciembre salen como estampida todas. Se van a la temporada, se van de vacaciones. Bueno, Claro. me quedo casi solo en el verano. Con la Barbie, por suerte. Con nuevas angelitas. Ah, bien. Sí, la Barbie, porque no tiene plata, no se puede ir. Es pobre, es pobre. Escuchame, Pero no, leal como Janina pocas. se va el 27 de diciembre. No, yo la amo, es mi amiga. Sí. Y bueno, y se quedará con su programa, con la radio, Janina, y obviamente va a venir a LAM cada tanto, Claro. pero le queremos restar la presión de venir todos los días. Claro. Está haciendo 3 programas diarios, así está, la ven. Sí, sí, Hace seca. 3 programas, juega al pádel, va a comer, va Sí. con la faraona. No, No, yo no, estaba no, con Martín no, Silvio. No para. No para. Para, ¿y podría ir la Bray? No para. Mariana me encanta, yo trabajé mucho, también es amiga, pero estoy buscando gente, en este No hay, momento. ¿viste que no hay panelistas? panelistas Nancy para Pasos. el año que viene. ¿Viste lo difícil que es? No, por eso agarraste a Damasia. Muy bien, Mirá, No, mirá, pero que yo sí. arranqué en la... A mí Mi me encanta escuelita que es LAM. digan esto, ¿eh? No, Porque pero siempre- decí, hay muchos que se No, vos te autoperciben. quiero, Te Damasia. amo. Se autoperciben, pero La rompe. panelistas triunfantes. Damasia labura un montón. Se Claro. merece estar ahí No, sentado. y además gracias. Sí, es muy laburante. me gusta que digan esto vos y Ángel, porque después, viste, se sienta cada uno a panelear, viste, porque se creen que eso planea Claro, hacer no, no es botellas, fácil. y la verdad que no es así. Nada fácil. Es un No, re es laburazo. difícil. Sí, el sí, rol sí. de panelista es muy difícil. Gracias. Muy Sí, difícil. sí, tal cual. Y muy divertido también. Sí, Sí. muy. Así que Ángel, bueno, te quiero agradecer esta comunicación. La verdad que siempre es un placer hablar con vos. Y ¿cuándo son los Martín Fierro digitales que estás nominado ¿Lo de también? streaming? Los de ¿Lo de streaming. streaming? 14. Estoy mareado. El 14, 14 de el noviembre. 14 de diciembre. Ahí tenemos, diciembre. Ah, falta tenemos un varios montón acá con Bondi, todavía. así que estamos contentos. Bien Sí, ahí por vos. eso. Sí, un siglo. No, al final la verdad que muchísima nominación, así que sigan los éxitos. Ángel, te mando un beso enorme, mandar un beso a la Barbie que la adoro. Lo mismo para vos, Siempre. Flor. Un beso a todos mis amigos de Canal 9 que trabajé mucho tiempo en esta Obvio. pantalla. Fui muy feliz. Claro, los haciendo, profesionales. Los profesionales Claro. acá y otros programas, muy feliz. Conozco a medio mundo de ahí. Bueno, Al acá te camarógrafo acordás cuando me este tocaste siniestro la que puerta del trajeron camarín, me también. dijiste, ¿vas a ser Liza? Te va a ¿Te llamar acordás? Ortega. Éramos jóvenes, Florencia. Éramos jóvenes. Jóvenes y mi amor. pobres. Tan chiquitas, claro. Él me dijo, te va a llamar, te está buscando Sebastián Ortega Pero y acá Culel. estamos, Y acá estamos triunfando, mira. vivitos. Sí, y coleando, que no es Un beso, poco. Flor, para todos. Un beso Chao, enorme. grande. Gracias. Gracias. Hablamos con Coleando Ángel de también, sí, Brito de todo. absolutamente todo y más.
Al final, claro, ¿quién será? Bueno, Steffi no, lo confirmó. Digo, porque, perdón, quedó, no quiero te traer quedó esta ahí, cosa. te quedó atragantado. La estaban tanteando. Yo lo conté con tanta... Pero yo te escuché a vos en el streaming. Lo dije, me hice cargo. La están Sí, tanteando. yo quiero claro. agradecer el juego del ascensor ¿A que hice quién? al aire hace un ratito. Tinelli y los divorcios millonarios. La denuncia de amenazas que realizó Juana Tinelli hizo estallar todo puertas para adentro en el clan Tinelli. De buenas a primeras, las exmujeres del conductor están plantando bandera y dejando bien en claro cuál es la postura de cada una. Claro que con cada una la historia de amor y de divorcio fue bien distinta. Posteo de Soledad Aquino. Te adoro, Marce. Salí ya de esta locura mediática. Te lo suplico. Con Marcelo formé una familia, aposté en una familia normal, creo que está la vista, ¿no? Me casé por iglesia, una familia normal, crié hijas normales. Yo creo que la fama, ustedes lo saben muy bien, la fama, todo esto rompe todo. Comentario de su hija Candelaria Tinelli, la única ex que no se quedó con nada y aún así lo sigue apoyando. Sos única, mamá. ¿Qué le viste a Tinelli? Lo que soy, qué sé yo, buen mozo. No tanto, no me parecía tanto, pero bueno, me parece un tipo macanudo. Me encantó, no sé, lo vi un día en la producción, dije, este tipo me encanta. Se casaron en 1986 y tuvieron 2 hijas juntos, Micaela y Candelaria. Se separaron en 1990, cuando ella era conductor de Videomatch. Fue una separación traumática, porque él empezó a salir con una de las bailarinas del programa, Paula Robles. ¿Nunca tuviste diálogo con ella? ¿Nunca se dio? Nunca. ¿Y eso tiene que ver por cómo comenzó la relación entre Paula y Marcelo en su momento? Y sí, seguramente sí. Soledad, perdón, ¿vos pensás que Paula Robles destruyó tu familia en su momento? Sí, con el tema de Paula, yo qué sé, no entiendo nada. La verdad, chicos, te juro por Dios que no entiendo un carajo. De verdad lo digo. Que se conocieron un año después de Sole Aquino. Duró 15 años. Paula Robles, Pobre Paulita. actriz, acróbata, se conocieron en el año 94. Ella era bailarina, integraba el staff de las Tinellis y tuvieron 2 hijos, Francisco y Juana. Bueno, acá estamos corriendo frente al obelisco con Pau. Me acompaña en bici. Hacía mucho que no lo hacíamos esto. Somos padres. Y familia eternamente. Familia, claro. Nos llevamos bien. ¿Te imaginabas a Marcelo soltero otra vez, de nuevo? Digo, a todos nos sorprendió. No sé, pero no sé. No sé qué decir. ¿No sabes qué decir? No. ¿Te sorprendió la noticia? Ya no hacía casado eternamente. ¿Cómo se sale de una separación? Sí, nada más que eso y te dejo. Y se sale. Confiando, con fuerza. ¿Con Guillermina pudiste hablar, Pau? ¿Con Guillermina pudiste hablar algo? ¿Eh? Estás haciendo mi trabajo. No voy a hablar. Bueno, la última, esa, te digo nada más y ya está. Dice la mejor. Guillermina, en el programa de Jay Mamón, habla del 2013 y Marcelo tiraba 2012. 2012. Correcto. Si mal no recuerdo, esto empezó en el 2012. Nos presentó Paula, una amiga mía. Sí. Yo lo conocía a Marcelo porque no lo conocía a Marcelo. Yo lo había cruzado en 2 eventos, 3 eventos. Sí. No, pues tuvo siempre el tema, viste, de la mujer del amigo, y como si la mujer fuera de alguien. Sí, ¿no? ¿cómo eso te puedo Porque preguntar? y Por obvio, eso. ¿cómo no? O sea, primero yo no era la mujer de nadie. ¿Vos te Sí, acordás sí. la cantidad de veces que me cancelaste cuando empezamos a salir? Yo cancelé. Sí. Aparte me decía, te busco después del programa, dale, nos vemos. Y yo me hacía un bucle, ¿viste? Porque estaba con los chicos. ¿No se pueden hacer más desfiles? No, ya no van más los desfiles. No. Sí, Marcelo, dale. Yo puedo elegir. Pero ¿por Puedo qué? elegir, no. Otra vez. ¿Vos no te querés casar? ¿Nos queremos casar nosotros? Sí, algún día nos vamos a casar. Sí, Claro, totalmente. No, la última cara no me sonó bien. Es como... Me hizo como un... Yo digo, sí, nos queremos casar. La última venía así, pero... Quiero fiesta. Sí, que está todo bien igual. También fue la última cara. Él también. Si quiere. Wow. Qué diosa. Wow. Las públicas. Sí, claro. Claro. A mí me parece A la que fila. el gran Bueno, las amor... elegidas. A mí me Claro, parece- sí, las Las oficiales. oficiales. El gran amor de Marcelo, sin dudas para mí, Sí. fue Guillermina Valdés. Y para mí no lo Y superó. me parece que a partir de ahí
A Qué partir de feo, esa Soledad y Paula no van a estar No, contentas. fueron grandes amores, pero me da la sensación que Paula está chocha. en ese momento de la vida, cuando se encontraron con Guillermina, con toda la polémica, y después cuando se ¿Con qué terminan polémica? separando después, ¿Qué? y con lo de Sebastián Ortega, Claro. con todo ese quilombo que se Claro. armó, él La de la declarando Eso. todo lo que venga de ese lado no puede venir con buena intención, sintiendo todos la confusión de que si eran amigos o no eran amigos. Sí. Bueno, pasa que También, para Marcelo, a viste ella que lo dice, no eran- Marcelo No le decía éramos amigos. toma un café con alguien y para él ya son amigos. Entonces, el tema es... Sí, tiene un concepto de la amistad raro. Sí, medio... Pero también no es, digo, más Simplista. allá de esa parte que Marcelo capaz tiene, ¿Qué? del otro lado, creerse tan rápido que uno es amigo porque trabaja en el medio Ay, y qué porque hay buena choluleo. onda y porque No, hay claro, cariño y por enseguida supuesto decís, que no. Pero si te lo hacen sentir... eso también, por eso digo, a ver, él hicieron- mí, para mí, el tema vos estás hablando del amor, de su vida. Yo creo que el amor a lo largo del tiempo Muta. va cambiando. Y Sí. me parece que fueron grandes amores las otras dos parejas anteriores. Lo que pasa que tener una Bueno, pasa que separación... fueron en distintos momentos. Por eso, pero la Sí, es separación, verdad. ya cuando son más grandes y cuando que Pega quizá más. es distinto. Es Ya distinto. es como, yo creo que la separación la vivió de otra manera. No es que Con el Guillermina, amor no. lo haya vivido de otra manera. ¿Se entiende? Pero gente- Vos te estás por separar más cerca de los 60 años y pensabas que era algo No es lo que iba a mismo. durar. Claro, No no es es lo lo mismo. Aunque ahora la gente No se es lo separa mismo. más, ¿eh? No Por es lo eso, mismo. Paula Robles tiene una linda versión de Tinelli Claro, porque era hermosa. empujante. La más linda un de Tinelli todas para empujante. mí. Estaba, ¿en qué estaba él? En pleno auge, Claro, 90. no, él. para 94, 90 ya estaba ahí. 40 Ahí, ta, puntos ta, rating. ta, 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 Así facturando, como también o sea, fue todo la- pujante y vigoroso. Y así Claro. fue la O que sea, más padeció ¿entendés? eso, ¿no? Así. Es que Flor... Después ya empieza todo a caer, decaer Pero un Flor poco. también Todo es padeció, como una también soga, padeció lo otro. O sea, así como agarró la mejor versión de Marcelo, también padeció la mejor versión de Marcelo, de Claro. alguna manera. Obvio, Claro. tenemos la nota de Paula, pero está auspiciada. Paula, queremos saber cómo estás, por favor. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás viviendo este momento tan especial para la familia? Hermoso, hermoso. Me imagino. ¿Cómo está Juanita? Está bien. Con Marcelo, ¿cómo está la relación? Se están comunicando. ¿Cómo la estás acompañando, Juanita? ¿Cómo se acompaña como una madre? Paula, de nuevo nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Todo bien? estás? ¿Cómo fue la función? Algunos de estos la vio, ¿no? Me parece. Sí. Vengan a verla, está buenísimo. No tengo nada que decir. Simplemente vengan a ver la obra y ahí dice todo. Y saber cómo está Juana, cómo estás vos. No tengo nada que decir. ¿Compartís con ella? Que ella No tengo nada coincido para con vos con mi decir. papá. No tengo nada que decir. ¿Vos también recibiste amenazas? No tengo nada que decir, chicos. ¿Por qué le elegís así el silencio? Porque es mi manera. Porque es mi manera. Es así. ¿Es mejor, es más sano, decís? No tengo nada que decir. ¿Están con custodia? ¿Juana está con custodia? ¿Vos sos la custodia? La custodia, sí. ¿Quién juega? ¿Hay partido hoy acá? ¿Quién juega? Messi juega en la selección, tiene que jugar al mundial, ¿no? ¿Al que vio la obra le das la nota? ¿Al que vio la obra? Sí. No, vengan a verla. ¿no? Yo ya la vi. Ok. No. Paula, ¿Juana está con custodia actualmente? Bueno, chicos, ya está. ¿Cómo ella está bien? Por lo menos saber eso. ¿Juana? No tengo nada que decir. En serio, perdón. Gracias. Muchas gracias. Ahí está, perfecto. Perdón, yo puedo decir una cosa tome. antes de que todos Sí, me no tome. maten. Antes de que todos me maten. La no nota, me parece que si vos salís a hablar en una situación en donde es de público conocimiento, tirando historias de Instagram, hablando del ego, del egoísmo, no sé qué, es obvio que te van a ir a buscar los noteros. Entonces, si no querés hablar, no subas la historia de Instagram. ¿Por qué? Está Porque bien, me esa parece igual que es es muy obvio que te van a ir a simpática. buscar. Te diste cuenta que es simpática con la prensa, pero es verdad lo que decís vos. Porque de repente una mujer que nunca habló No de tenga- Marcelo y en el peor momento de Marcelo pone este tuit. Está la hija en el realmente- medio. A ver, Está No, bien, pero igual pero- la pero hija está entonces- amenazada también. Ella Claro. ¿Qué tiene que Esas ver? cosas, Vos claro, podés, como- podés ser madre puertas para adentro, no necesitas una Claro, historia de exacto. Instagram, no te Pero hace mejor pregunto algo, madre. ¿por qué no tiene todo el derecho del mundo a usar sus redes como se le canta y Tiene cuando el la derecho. van a buscar
No decir lo que se le canta. Para mí está, no estoy diciendo que no lo puede hacer, estoy diciendo que lo haga, perfecto, lo hace. Pero para mí es esa doble vara, esa incoherencia en donde decís, en el medio. sí, pero dice, no tengo nada que decir. Bueno, pero me parece también raro debe que se ser ponga a difícil. cantar como, no sé, Siempre me fue parece igual, raro. el posteo es lo diferente. Siempre fue igual. Nunca habló, el posteo la hace diferente, que Marcelo se sorprende hasta Ángel de Brito. Está la hija en el medio. En el posteo de Sola Aquino, Cosas, chicos, raro. Vengan a ver la obra, vengan a ver la obra. en el Todos posteo preguntando de por Sola la amenaza de Aquino, tu hija. que Cande pone abajo la semana pasada y se armó una polémica grande. ¿Qué puso? Puso, es la única que no se quedó con nada. Algo Como así que no le puso. choreó a Marcelo Guita. Que no le, claro. Pero porque Puso- todavía ahí estaba... Claro, él estaba, claro, que se paró en el pasando. 90, Para, recién para, arrancaba. ¿Qué pasó? Todavía La estaba- primera etapa, pero por eso, la primera etapa de Marcelo con Era Sola Badía. Aquino es la etapa de los primeros contratos. De los comienzos. El prime de mayor facturación de Marcelo pasa a ser Fue con Paula. desde Paula Robles y parte de Guillermina ¿Puedo Valdés. agregarte olvides. algo pero más antes que Paula, termines? A Paula. Más También- Paula, Chicos, Guille, ¿Te puedo agregar Guille apenas algo? le compró un dos ambientes. Un dos ambientes. déjala. Es distinto. Pará, te Plaza. agrego algo a Pará. eso que estás diciendo vos y Pero seguís. pasa que no se casó, pero sí, dale. Pero está bien, digo, también él puso a nombre de ella, ¿Qué? sin que nadie le puso un revólver en la cabeza ¿A para nombre que de pongan. quién? De A nombre Paula. de Paula Robles está la mayoría de los bienes de él. Sí, casi todo. Bueno, digo, entonces digo, no es ella Todo, no, es que no, todo. ella no le dijo, Marcelo, pones todo a mí. No, ¿Por no se qué quedó de con nada. Cande- Él necesitó que se ponga porque tiene tantos bolonquis Pero que... eso es otro tema. Yo estoy hablando de nada más describiendo la etapa de mayor facturación y parte de la Guillermina. ¿Qué pasó con Sí, Cande? pero eso también, esa historia, es otra historia que quedó abierta, porque claramente ahora cuando vos la ves a Sola Aquino hablando después de muchos años, se ve que es algo que lo tenía No, ahí. enojadísima. Sí. Porque claro, vos imagínate, ya con dos chicas chiquitas, que en ese momento no se dijo mucho, no se habló No, del tema. nada. Pero era, claro, era la bailarina, era una Tinelli. Sí. Sí, sí, sí. ¿Entendés? de verdad. Y también otra cosa que no me parece menor porque le preguntan todo. ¿Está con custodia? Chicos, los Tinelli están con custodia hace años. Sí. Toda la vida tuvieron custodia. Siempre, porque vos la ves a Paula así, pensás que anda sola. Anda con No, aparte, si custodia. ve que no está la custodia al lado porque no está o está, está. No, o sea, es que digo. son, andan... Estaban con Andan la de pareja. civil, claro. Claro, ¿Viste la por ejemplo, misma? si van al teatro, acá está el custodio, está sentado ahí. Claro, vos no te ¿Entendés? enterás. Le pagan, o sea, tienen que sacar 2 entradas de cine, 4. Claro, Con los pochoclos que están carísimos. Si los vos pochoclos. cuando estaba conociendo a alguien, ella tenía que salir, me tengo que ir al corte, tenía que Tomá. salir y tenían que Tomá. avisar, ¿entendés? Claro. Y vos decías, pero ¿y está el chongo? ¿Cómo debe ser complicado? Claro. Pero bueno, se tenía que vincular así. Porque esto arrancó en noviembre, estamos por cumplir un nuevo aniversario de la Ya. muerte de Diego, increíble, ¿viste? No puedo creer. De Diego Armando Maradona, y aquella vez cuando Diego falleció, ¿se acuerdan lo que fue pandemia? Tremendo. Todo Saliendo de la pandemia, pero es feo igual. todo Sí. terrible. No le dejaron entrar a Rocío Oliva, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y fue todo un escandalete porque, por supuesto, tenía derecho a entrar a despedir a quien fue un gran amor en su vida y ella fue un gran amor en la vida de Diego. Y a raíz de eso, las declaraciones criticando a las chicas, cuando digo a las chicas son Dalma Yanina, es inevitable, y al mismo Guillermo Coppola, se armó una especie de rivalidad que reflota y de esta manera. A ver. Rocío Oliva le pega a Guillote, pero Guillote sigue soplando. La muerte de Diego Armando Maradona dejó muchos conflictos con heridas que al día de hoy siguen abiertas. Uno de ellos es un enfrentamiento sin cuartel entre Guillermo Coppola y Rocío Oliva. No coincido nada con Guillermo Coppola yo porque no me cae para nada. Tampoco hay que sentarse en todos los canales a hacer la anécdota de 1930, ya pasó de moda, ya está, ya no causa más gracia. Hace 23 que me separé de Diego y sigo, te dije recién, 13 años de Copa Argentina, 8 de radio, 2 temporadas de la serie, un libro. Muere el papá. Yo fui o me llamó él, a ver para que vaya. Y después se enojaba. Al día siguiente, o sea, ya había pasado un día, al día siguiente me da la manija del cajón. O sea, o yo lo inventé. O la manija fui, corrí a la después gente de eso, y agarré la manija. después Por de eso favor. no quiso hablar más, no quiso hablar más con vos, Guillermo. ¿Cómo? Después de eso no habló más con vos, no quiso hablar más con vos. Yo nunca tuve relación con él. Yo el momento que conocí a Diego, en 2013, él ya estaba peleado. Diego no lo podías ni nombrar porque te fusilaba, o sea, básicamente era eso. Entonces, preguntando y demás, yo después supe por qué y obviamente yo voy a estar siempre al lado de Diego. Viejo y de modé, sigo soplando. Entonces yo le digo a la gente que no se entregue, que no se quede, y a ella misma, que le dé para adelante. Que yo no sé. Sigue recordando de esta manera, Guillote. Yo no la dejé entrar cuando se despidió a Diego. 2 tildes azules, un tilde gris,
Yo no entiendo el teléfono, a ver si está claro. Vamos a suponer que lo vi. No modificaba nada. Sé que era muy complicado pasar por encima de las chicas y demás. Yo tenía cero poder y creo que Dalma, hace muy poquito, hizo una declaración diciendo había una sola persona que no tenía la entrada permitida. No era yo el que decidía. ¿Sabes qué, Rocío? ¿Sabes qué? Cuando fue tu problemita que viniste de un viaje y tuviste un inconveniente en Ezeiza, ¿sabes qué dije yo? Es porque habrán discutido y cedido, no porque pensé que habías llevado algo que no correspondía. Sí quería aclarar que era importante de que sí te había llamado, te había mandado un mensaje porque había intentado por todos los caminos y para poder entrar a despedirme de Diego. Yo te mandé un mensaje 3:30 de la mañana y me quedaban 2 horas para poder verlo. Y pasaba el tiempo y me desesperaba más. Y se enojó por eso, y se enojó. Habla de mí, de que Diego, de que por ahí la falda. Diego en un momento me denunció. Te dijo que lo que vos decís o tus chistes son de 1930. Lo dijo así, de verdad. Que bueno, yo nací un poquito después. Pero ¿sabés qué? Seguimos soplando. ¿Es algo imperdonable lo que tal vez Guillermo le hizo a Diego? Pero Diego lo ha dicho muchas veces, en muchas oportunidades. No fue nada que yo sepa que no sepa nadie. O sea, muchas de las cosas que Diego contó y ha dicho públicamente, que también saben sus hermanas, que también sabe su familia. O sea, después quedan cada uno si seguirlo o no. Yo voy a ser pro Diego y voy a defender en ese momento a mi pareja lo que me contó. Pero el que te dijo a vos, Rocío, te dijo mal. Porque te dijo Coppola. Diego, te dijo me lo Coppola. dijo Diego. Te dijo mal. Yo estaba presente cuando teníamos que parar a un costado como que fuera él un ladrón, el cual no lo fue pero nunca. Pero eso era justicia, no era yo. El Napoli era, obligación del Napoli. ¿Por qué no se Hizo una denuncia que yo le había robado la plata de las hijas. Me autodenuncié. La justicia decidió que no tenía nada que reclamarme. Hubo una auditoría que yo también quería que se haga. La hizo Claudia. No hubo nada que reclamar. Tampoco tengo nada en contra de Guillermo, simplemente que no convulgo con nada de él, nada más, es eso. Hay libertad de expresión. ¿Me ves? ¿Es de modé? Cambié el canal. Pero de modé. Estamos más o menos. Este enfrentamiento. Porque, a ver, Rocío lo que repite es primero lo que sabía públicamente, porque lo que pasó entre Diego... Por ahí Lotina no lo quiere, ¿eh? No, pero porque por ella algo estaba... lo tiene acá, por algo. Porque en la época que Diego le dijo que le habían robado, Claudia... Sí, pero él se autodenunció, ¿se Sí, acuerdan? pero más allá de lo que hacen ellos. Yo te hablo de Diego, que es una realidad paralela a la real. Rocío se quedó con lo que Diego le decía de que era él. Exacto. Es así, ella vivió la versión de Diego... Ella vive con lo que Diego le decía. Entonces Diego estaba convencido que era así. Y sí, claro. es así. Bueno, por eso se creyó eso. Y ella era con esa verdad. Pero bueno, Guillermo pero ella lo otra. escuchaba. Ella convivía con Diego. Estaba todo Pero el tiempo pero sí fue contradictorio toda su vida. Diego fue la persona ¿No más... la metió presa ella? Sí, bueno, ¿No la metió presa? No, pero pará. Pero del despecho. Porque después cuando la metió presa porque ella se fue. Por la reloj Cuando también. volvió... De Roma. Y fue así. Bueno, está bien. Inventando yo. Pero Guillermo Coppola, es verdad que dijo que le llevó el cajón del padre, es verdad que pudo entrar y ella no pudo entrar a despedirlo. Todo es cierto. Y también la parte económica. Pero eso fue una decisión de la familia y no de Diego. Bueno, sí, Miren, pero yo tiene le que voy a ver con decir todo. una cosa. Después del corte le voy a contar una anécdota que vieron en Dubái. Ella con un jeque árabe y Diego se fue a las piñas. No, ahora te lo voy a contar. ¿Qué pasa con Fede Flower? ¿Sigue cosechando amigos? ¿Qué hizo? Bueno, amigos íntimos. Todo. Ya tenemos en la lista a Mariano Martínez. No lo toquen. A menos que encima va a ser temporada. Ya está ensayando. El de ¿Sabe cuál sería la gran apuesta? ¿Quién? Vos, no. Mi Morena. Vos, Rocío Virado Díaz. Juana Viale. Perdón, yo quiero lograr que vaya a hacerle una nota a Paula Robles a ver si la logra poner nerviosa, porque no lo logra nada. La nota de Juana nosotros al final no la pasamos. Porque no llegamos, pero iba por todos lados. Pergolini que lo porque busca un día. estábamos tan sobradas, pero esa nota es buenísima. ¿Qué me querés decir vos? Hermoso, pero está auspiciada. Mirá, tu mascota se merece lo mejor, protegelo con Credelio. La solución más efectiva se llama Credelio Sabroso. Se toma de una sola vez. Y chau pulgas, chau garrapatas, actúa rápidamente, seguro para todas tus mascotas. Encontralo en tu veterinaria de confianza en sus 5 presentaciones diferentes según su peso. Acompañando a otro Guillermo. Acompañándolo, sí. ¿Estás con algún proyecto, algo que nos quieras contar, chiquitito? Sí, el proyecto teatral que empiezo. Ahora voy a estrenar
una película en España, Playa de Lobos, que filmé el año pasado en Fuerteventura, en Canarias. Se estrena ahora con Dani Rovira, dirección de Javier Veiga. Esto se estrena el 3 de diciembre, que yo voy para Madrid. ¿Y el encargado para el año que viene? El encargado para el 4 para el año que viene. Hablando de actuación hace unos días, no sé si te llegó, Raúl Rizzo hizo un comentario. Pero no es un actor talentoso, es un actor eficaz. Nada más. Perdón, No, sé. pero Perdón. Siempre estoy cómodo. así como que no eras buen actor, que eras eficaz pero no eras bueno. Un besito. Un besito por el dos, mucha plata. Dice un poquito. Dice, pero esto que dice Fede, es cierto, vos te matás laburando y que hagan estas críticas. Y bueno, les mando un beso enorme. No soy más. Aprendés a no contestar, ¿no? ¿De ser un actor popular? Yo pensé que volvía y le pegaba. Sí. ¿Sabes qué? Paraguas. Paraguasa y todo. Claro, No, lo mejor fue. Pero ¡Oh! me encanta este Estaba Franchella. ideal, Porque antes cuando Franchella se enojaba te clavaba la mirada serio y se iba. Ahora te tira el personaje. vos le hiciste mucha nota. Le hemos hecho nota Pero y se no, enojaba. no es por te de miraba, y ahora, quién viene. besito, No es por de besito. quién viene también. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué viene? Perdón, Damasia perdón. Ochoa fue. Pero quizás como que no se lo toma tan más a la ligera porque es una persona que es bastante crítica y que quizás tiene que, claro. Yo pensé que lo había sido por Fede Para mí ya está El para- sector para mí tuvo abuelo tantas no lo polémicas entendió. con el tema de la política Claro. que como que ya dicen, Ya uy, está. ¿cómo se quiere salir? Los toma Claro, como- no, Pero salió claro. simpático. Pero es verdad lo que Sí. decís, como que ya sabemos que Son Rizzo va a decir eso. Un estrategias. poco Claro, de estrategia eso para para romper mí el tiene hielo. que ver, para mí tiene que ver más con esto de la cuestión política que siempre están Claro. enfrentando con eso y entonces fue como, te dijeron que no eras buen Es que actor. a- Bueno, es que a partir ya no de- le importa. Porque yo me parece que a partir de un comentario que hizo no sé hace cuánto, porque fue con lo del Gomón, me parece. Sí. A partir de ahí se la tienen jurada. Total. Ahora no se le pregunta otra cosa, porque en su momento era, viste que era, ay, Total. Franchella, ahora ya te talomean, viste, No, por ya es favor. un montón. Es la primera ¿Cómo película. pasás de ídolo a que te digan cualquier cosa? Ay, Que te te digan digan Franchella, que te digan, ese no sabe actuar. Ah, pará, No, y en pará. el camino el hermano, cuando se enoja. Hermoso. Lo amo. Lo amamos. hermano. Quiero que sepas que te amo, hermano de queremos. Franchella. Te voy a dar un cazote, Pero hermano. ese momento en el que él se recontracalienta por el hermano colaboró para que lo esperen Te voy a dar agazapado. un cazote. León en celo así para que cada vez que el pobre hombre hable no pueda Aparte decir de nada. ser Frank, nunca habla con la prensa. Es la La primera palabra vez que sale. cazote es la mejor Es buenísimo, palabra. cazote, puede poner paraguas el cazote. Me gusta, está al nivel del que estaba en Constitución que se estuvo atendiendo boludo. Está Claro, a ese nivel. cazote, Cazote con estoy atendiendo boludo. Va a agarrar el paraguas y le va a dar un cazote a Fede Después Bravo. de ¿Pero qué Omar pasa? Gentum. Franchella nunca habla con la prensa. Y ¿Viste no que habló salió? tampoco. Bueno, por eso salió El último simpático, tiempo divertido. empezó. Cuando le hacen esta pregunta, la agarró Pero Franchella es y dijo, verdad que basta, está basta. diferente, No, pero fue está tan como divertido más como contestó. risueño, Sí, porque sí, se fue está de Omar riendo más. Gentum que le pegaron con Omar Gentum sin parar, que Homo Porteñum, que esto, y que fue muy Sí, que criticado. fue un éxito. Que fue un éxito igual. Homo porque Porteñum se- es buenísimo. Ah, no. ¿La viste vos? Yo no. Por la- En serio le digo. Se está riendo de Escuchen una Damasia. cosa, esperen porque yo, ¿están vos mirando se ríe. Masterchef ustedes? Sí, un poquito sí. Porque sí, si está siempre. yendo toda la gente, se fue. Se está van yendo la mierda. No, le están mintiendo a la gente, perdón. Tenemos, a Están ver, mintiendo a la gente. bueno, tenemos nota Ay, yo la de amo a Balu ella. Cervantes. A ver qué nos decía. ¿Cómo estás, Balu? Bien, muy bien. Bueno, salieron muchos rumores que dejabas Masterchef. ¿Eso se confirma? Si no, no puedes decir nada. No, sí, se confirma. Me voy, ya expliqué el motivo, que era más que nada por mi hija, que está escolarizada en Inglaterra y tiene que seguir con sus clases. Bueno, viste que salieron muchos rumores que era porque, en principio, porque Enzo te dijo que vuelvas. Después, por la selección argentina, salió ahora el domingo, como que le llamó la atención todo esto mediático. ¿Cómo te tomas eso? Ah, no, eso no, cero. De la selección, nada. Lo vi, lo que dijeron me pareció de más, pero nada que ver, no viene por ahí. Estoy diciendo que es un tema por mi hija del colegio y porque quiere que los papás también, quiere que yo la lleve al colegio, no es que quiere ir con una niñera. ¿Y cómo te tomas todo eso que se dice, las críticas? Creo que si él no quería que yo venga, no hubiera aceptado del día 1. Él fue el primero en bancarme y el que más confió en mí, en que iba a cocinar bien. Y cuando vio que se trataba de un programa de cocina, me dijo, tipo, te va a ir muy bien porque, nada, suelo cocinar allá, pero en eso siempre tuve el apoyo de él. Y con esta te dejo, ¿cómo te llevas con, bueno, esos chistes con Wanda, viste, que se viralizan después del famoso chat que existió, que no? Bueno, que Janine Latorre dice que sí existió, que vos te reís. ¿Es chiste, lo hablan detrás de cámara o es todo lo que se ve ahí en vivo? No, es lo que se ve en vivo porque yo con Wanda no tengo otro crucel que ustedes ven, es lo mío que ustedes ven en vivo.
No tengo otro cruce con ella fuera de cámara. No se juntan. Bueno, hace poco se juntaron todos. Ella está invitada, no va. No, bueno, pero nos juntamos todos los que somos participantes. Es un grupo aparte. Con Evangelina Sosa, tiene más vínculos. Hace poco subió una foto con el gordito. Con Sí. Wanda no sé que llegó ese vínculo de amistad. No tengo ese vínculo de amistad. Con Eva sí, la conocía